En la universidad mantuve a una novia. Mientras estuviera conmigo, yo me hacía cargo de los gastos médicos de su abuela. Esta bella y pobre estudiante me siguió humilladamente durante 5 años. Solo tenía una exigencia para ella: que usáramos 3 condones ultrafinos de fresa cada día. De repente, un día dejé de forzarla a ser íntima conmigo y tampoco le impedí ir a buscar a su amigo de la infancia. Ella frunció el ceño, sin saber qué truco estaba tramando. Solo yo sabía la verdad. Había despertado. Entendí que este era un mundo de novela. Ella era la protagonista femenina, su amigo de la infancia era el protagonista masculino, y yo era un villano masculino malvado. Según la trama, pronto ella alcanzaría el éxito, mientras que yo terminaría muriendo miserablemente en las calles. Para salvarme, decidí fingir mi muerte ante ella primero. Así que me organicé un servicio de muerte fingida para 17 días después. Después de arreglar todo, regresé a la villa poco antes de que Isabela Lynn volviera a casa. Ella caminó directamente hacia mí y me arrastró hacia el dormitorio. Isabela, espera. Pero al siguiente segundo reaccioné violentamente, luchando por liberarme de sus brazos. Los ojos profundos de Isabela, fríos como la luz de la luna, me miraron fijamente, como si no entendiera qué travesura estaba haciendo ahora. ¿No fue esta la condición cuando me compraste? No la necesito por ahora, he estado bastante cansado últimamente. Bajé la cabeza y mentí, con palabras poco claras. Pero afortunadamente, a ella no le importó, solo dijo con indiferencia: entonces iré a trabajar. Isabela había estado muy ocupada últimamente. Estaba preparando un proyecto empresarial que había llegado a su momento más crítico. No la detuve, simplemente asentí con la cabeza y la dejé ir. Pensé que estaría ocupada toda la noche, pero poco después recibió una llamada telefónica y salió apresuradamente del estudio. Al verme aún en la sala, se detuvo abruptamente. Ya que esta noche no me necesitas, saldré. Tengo asuntos importantes que atender. Viendo la rara urgencia que se filtraba en su rostro habitualmente indiferente, supe la respuesta. ¿Qué asuntos importantes? No eran más que por Mateo Gian. Pero no dije nada, solo asentí con la cabeza. Obteniendo permiso, Isabela ya no se quedó más, y al irse apresuradamente pasó rozándome. Cuando llegó a la puerta y estaba a punto de salir, de repente la llamé. Isabela, en realidad no necesitas hacer esto en el futuro. Al escuchar mi voz, Isabela instintivamente se detuvo, frunciendo el ceño y esperando en el mismo lugar a que terminara de hablar. Pero mi voz se cortó abruptamente al encontrarme con su mirada algo impaciente. Vete. Al final no logré decir la segunda mitad de esa oración, solo le dije que se fuera primero. Hasta que su figura desapareció completamente en la oscuridad, solo entonces murmuré de nuevo: en realidad, nunca más necesitarás hacer esto, porque pronto me iré. Como joven maestro de una familia adinerada de la capital, tenía dinero, apariencia y físico. Había hecho muchas cosas absurdas, pero la más absurda fue comprar una novia con dinero en mi primer año de universidad. Era la famosa Belle de la Universidad de Pekín, perseguida por innumerables estudiantes masculinos. Cada día los que la cortejaban se extendían desde nuestra universidad hasta las universidades vecinas. Pero ella tenía un temperamento frío y distante, rechazando a todos por igual. Solo se ocupaba de estudiar y trabajar cada día. Me enamoré de Isabela a primera vista, solo quería arrancar esta flor de las alturas y hacerla mía. Así que cuando supe que sus padres habían muerto, que había crecido con su abuela, y que en los últimos años su abuela había estado postrada en cama por enfermedad, y que ella trabajaba solo para pagar los gastos médicos de su abuela, busqué a Isabela y hice un trato con ella. Yo pagaría los gastos médicos de su abuela, ella sería mi novia, regresaría a casa puntualmente cada día y tendría relaciones íntimas conmigo según el número de veces estipulado, hasta que me cansara. En ese momento su abuela estaba gravemente enferma, y ella necesitaba urgentemente una gran suma de dinero para salvar a su único pariente, así que aceptó. Ahora han pasado 5 años, Isabela y yo ya nos graduamos de la universidad y comenzamos a trabajar, pero nuestra relación no ha cambiado. La enfermedad de la abuela Lynn aún no se ha curado, yo tampoco me he cansado, ella todavía vive en mi villa. Su actitud hacia mí no ha cambiado, sigue siendo tan fría. No me desanimé, solo pensé que si pasaba suficiente tiempo, algún día podría calentar su corazón. Hasta que hace unos días me caí accidentalmente por las escaleras y me golpeé la cabeza, desperté por accidente y descubrí que en realidad vivía en una novela. La protagonista femenina era Isabela Lynn, el protagonista masculino era Mateo Gian, su amigo de la infancia, y yo era solo un villano masculino malvado. Según la trama de la novela,
el proyecto empresarial que Isabela estaba preparando recientemente tendría un gran éxito en 17 días. Isabela también se convertiría en una nueva élite empresarial debido a este proyecto, y luego ascendería aún más, estableciéndose en la cima del mundo empresarial. Y lo primero que haría después de tener éxito sería darme una gran suma de dinero y pedirme que rompiéramos. Pero yo no estaría de acuerdo, y seguiría acosando a Isabela. Luego, al ver que ella y Mateo Gian se volvían cada vez más íntimos, sentiría celos y atacaría y lastimaría a Mateo Gian varias veces. Finalmente sería completamente despreciado por Isabela y terminaría muriendo miserablemente en las calles. No quería creer algo tan absurdo, mucho menos creer que haría algo tan estúpido. Pero las cosas que habían pasado recientemente, casi cada una seguía la trama de la novela. E Isabela abandonándome una y otra vez para buscar a Mateo Gian también me hizo entender que el protagonista masculino y la protagonista femenina estaban destinados a enamorarse. Después de sufrir durante toda una semana, finalmente lo entendí. No podía apostar mi vida. Para escapar completamente de la trama y cambiar mi destino final, finalmente tomé una decisión. No podía seguir amándola. Tenía que fingir mi muerte y dejar este lugar, dejar a Isabela. Recordando lo que pasaría en el futuro, me revolví en la cama toda la noche. Esa noche Isabela no regresó, y yo tampoco la llamé para preguntar sobre la situación. Al día siguiente me levanté temprano, despedí a todos los sirvientes, luego le di una carta al mayordomo para que se la entregara a mis padres. Como temía que mis padres se entristecieran demasiado después de mi muerte fingida, expliqué claramente en la carta que planeaba fingir mi muerte. Después de arreglar todo de mi lado, comencé a organizar los asuntos de Isabela. Llevé frutas para ver a la abuela Lin. No tenía aires de joven maestro. Durante estos años siempre que tenía tiempo venía a acompañar a la abuela Lin. Cada vez que venía le compraba muchas cosas para hacerla feliz. Así que comparado con la frialdad de Isabela, la abuela Lin me quería mucho. Sebastián, ¿cuándo planean tú e Isabela casarse? Cuando la abuela Lin planteó esta pregunta una vez más, ya no apareció en mi rostro la vergüenza habitual, solo quedó una sonrisa amarga. ¿Cómo podríamos casarnos? Sin mencionar que en 17 días me iría, incluso si no me fuera, probablemente solo seguiría el mismo final que en el libro original. La persona que Isabela ama es Mateo Gian, ¿cómo podría casarse conmigo? Viendo que no hablaba, la abuela Lin también suspiró, pero aún me consoló. Conozco a mi nieta, Isabela no está completamente sin sentimientos hacia ti, solo que la intención inicial de ustedes estar juntos no fue pura, definitivamente debe tener reservas en su corazón. Una vez que no haya estas reservas, seguramente podrán estar bien juntos. Escuchando el consuelo de la abuela Lin, forcé una sonrisa. Conocía la trama del libro original, también sabía que la persona que Isabela había amado desde el principio hasta el final era solo Mateo Gian. La protagonista femenina solo amaría al protagonista masculino. ¿Cómo podría enamorarse de un villano malvado? Al final no dije nada, tampoco refuté las palabras de la abuela Lin, solo saqué una tarjeta. Abuela, cuando tengas la oportunidad, por favor entrega esta tarjeta a Isabela. Esta tarjeta originalmente era el fondo de inversión empresarial que había preparado para Isabela hace mucho tiempo, solo que me preocupaba herir su autoestima, así que siempre había dudado sobre cómo dársela. Ahora que había despertado mi conciencia y ya había decidido irme, se la daría directamente a la abuela Lin para que se la entregara. Esperaba que así Isabela me recordara con algo de bondad, para que después de mi muerte fingida, no hiciera nada excesivo a mi cuerpo. La abuela Lin inmediatamente notó que algo estaba mal conmigo, preguntando con cierta preocupación, ¿tú e Isabela pelearon otra vez? Negué con la cabeza, no peleamos, solo que en un tiempo iré a un lugar muy lejano. Antes de que pudiera terminar de hablar, fui interrumpido por una voz fría. ¿A qué lugar lejano vas? Me volví bruscamente y vi a Isabela detrás de mí, mirándome con expresión sombría. A su lado también estaba parado Mateo Gian. Aparté la mirada y casualmente busqué una excusa. En un tiempo voy a viajar. En la opinión de Isabela, las dos cosas que más me gustaba hacer eran, primera, acostarme con ella, segunda, viajar por todo el mundo. Así que al escuchar mi respuesta, calmó un poco su expresión, no preguntó más, y naturalmente trajo a Mateo Gian para sentarse junto a la cama de la abuela Lin, empujándome sin hacer ruido al lugar más lejano. Abuela, no sabes lo tacaña que es la hermana Isabela. En el camino aquí solo quería comer un helado, y la hermana Isabela no me lo compró. Tienes que regañarla bien. Tan pronto como Mateo Gian se sentó, comenzó a quejarse,
describiendo con puchero sus agravios. Isabela miró a Mateo Jian con cierta impotencia, las palabras que dijo aunque eran de refutación, revelaban por todas partes su cuidado hacia él. ¿Y sigues hablando? ¿Olvidaste tu gastritis otra vez? ¿Todavía te atreves a comer helado? ¿No sabes quién fue el que la última vez que le dio gastritis gritó de dolor y dijo que nunca más comería helado, pidiendo que lo supervisara? Mateo Jian se rió y guiñó un ojo, y en los ojos de ella solo quedó indulgencia. Claramente había 4 personas presentes, pero cuando Isabela y Mateo Jian llegaron, durante todo el tiempo sus ojos solo podían verlo a él. Empujado al final, mirando la atmósfera armoniosa y natural entre ellos, no pude evitar sonreír con autodesprecio. Otra vez así, entre nosotros, yo siempre era el forastero, pero ya no me dolería como antes. Esta vez lo dejé todo ir, dejé ir a Isabela, también dejé ir todo mi amor por ella, devolviéndola completamente al protagonista masculino. La abuela Lin notó la melancolía que pasó por mis ojos, luego miró a Isabela que intencionalmente me ignoraba, suspirando en silencio en su corazón. Isabela, Sebastián, quiero comer uvas. ¿Podrían ir a lavarme algunas? Ante las palabras de la abuela Lin, Isabela y yo naturalmente no nos negaríamos. Ella tomó la canasta de frutas de la cabecera y salimos de la habitación uno tras otro. Pero justo cuando cruzamos la puerta, mi mano fue agarrada por ella de repente. Aún estaba algo sorprendido de que ella hubiera iniciado contacto físico conmigo hoy, cuando al siguiente segundo escuché sus palabras frías como hielo. En el futuro, ven menos a ver a mi abuela. Está bien que me haya vendido a ti, pero mi abuela no. Una sola oración hizo que mi pensamiento anterior pareciera una broma. Mi corazón se sintió ligeramente amargo. Si fuera antes, en este momento debería haber apresuradamente explicado. Durante este tiempo ella siempre había estado muy ocupada, la abuela Lin era mayor y se sentía sola fácilmente, no tenía otras intenciones. Solo quería acompañar más a la abuela Lin. Pero ahora solo bajé la cabeza, con voz calmada. Está bien. Después de hablar, sin esperarla, fui directamente hacia el lavabo, no como antes cuando definitivamente quería caminar con ella. Viendo mi espalda alejándose, Isabela sintió una extrañeza en su corazón. Desde ayer, todas sus acciones parecían haber comenzado a cambiar. Después de lavar las frutas, Isabela y yo regresamos a la habitación. Charlamos un rato más, luego el grupo se preparó para irse. Justo cuando salimos del hospital, Mateo Jian fue el primero en hablar. Isabela, señor Heu, ya casi es hora de cenar, ¿qué tal si vamos a comer juntos? Isabela naturalmente no rechazaría la propuesta de Mateo Jian. En cuanto a mí, quizás para no dejarme hacer berrinches de joven maestro y poner en dificultades a Mateo Jian, antes de que pudiera hablar, ella ya había aceptado por él. Después de llegar al restaurante, me di cuenta de que todos los platos que ordenó eran los que le gustaban a Mateo Jian. Quizás esta era la diferencia entre amar y no amar. Aunque una vez le había exigido que recordara todas mis preferencias, una era forzada, la otra era con el corazón. La diferencia era abismal. Afortunadamente, desde el principio había adivinado este resultado, no me decepcioné mucho, solo comí en silencio sin decir nada. A mitad de la comida, un sonido urgente de teléfono resonó en el salón privado. Isabela tomó su teléfono y salió, pero me quedé atónito al ver el anillo meñique que Mateo Jian llevaba en la mano mientras servía sopa. ¿De dónde vino este anillo meñique? Mateo Jian miró el anillo en su dedo meñique, como si no se diera cuenta de nada, sonriendo mientras respondía. ¿Este? Me lo dio la hermana Isabela. Dije que se veía bien y ella me lo dio. Tan pronto como dijo estas palabras, mi expresión se volvió fea al instante. Este anillo meñique lo había tallado meticulosamente durante mucho tiempo, cortándome las manos hasta dejarlas llenas de cicatrices, y finalmente se lo había regalado a Isabela en nuestro aniversario. Dentro del anillo había grabada una línea pequeña: Sebastián Heu siempre amará a Isabela Lin. Había abierto mi corazón y le había ofrecido todo mi amor, pero ella lo había dado casualmente a Mateo Jian sin importarle. Un furor inexplicable se agitó en mi corazón, pero al siguiente momento, la trama del libro original volvió a aparecer en mi mente. La persona que le gustaba a Isabela era originalmente Mateo Jian, naturalmente no pondría en su corazón las cosas que yo le daba. Si en este momento me preocupaba por estas cosas, ¿no haría que Isabela me odiara aún más? Era como si me hubieran echado un balde de agua fría encima. Inmediatamente me calmé, controlé mi expresión y sonreí ligeramente. Se ve muy bien y te queda perfecto. Mateo Jian había estado esperando que yo explotara. Quien sabía que yo permanecería tan calmado al pasar por alto este asunto. Un destello de sorpresa pasó por sus ojos al instante. Apretó los dientes, se levantó de repente, y atentamente me sirvió un tazón de sopa.
SRGU, no solo comas arroz. Esta sopa de mariscos está muy buena, pruébala. Soy alérgico a los mariscos. Justo cuando iba a rechazarla, vi que Mateo Jian no me estaba entregando la sopa, sino que con un giro de muñeca, el tazón se estrelló contra el suelo con un ¡paf! Sus ojos se llenaron de agravio, los rincones enrojecidos, con una apariencia de estar a punto de llorar. Aún no había reaccionado a qué escena estaba montando Mateo Jian cuando Isabela pasó corriendo como una ráfaga de viento desde mi lado, protegiendo a Mateo Jian detrás de ella. Inmediatamente, una mirada fría como hielo se dirigió directamente hacia mí. Sebastián Geu, ¿qué estás haciendo? Mateo Jian se quedó detrás de ella con los ojos enrojecidos, agregando oportunamente leña al fuego. Hermana Isabela, todo es culpa mía. Yo hice enojar al hermano Sebastián, por eso el hermano Sebastián me echó la sopa encima en un momento de ira. Solo me quemé un poco, no es nada, no lo culpes. Yo no. Al escucharlo distorsionar los hechos, inmediatamente abrí los ojos queriendo explicar claramente, pero ella hizo oídos sordos, me miró fríamente y soltó una frase: Sebastián Geu, eres realmente irrazonable. Luego, sin decir una palabra más, tomó a Mateo Jian y se fueron directamente. Viendo su espalda fría y la mirada provocativa de Mateo Jian, me quedé atónito en el lugar, mi corazón se hundió completamente hasta el fondo. Y lo que no esperaba aún más era que en los días siguientes, Mateo Jian pareció descubrir que este truco funcionaba muy bien, así que se volvió adicto a calumniarme, ya fuera diciendo que yo le había arruinado su trabajo, o que yo había dado órdenes para que toda la industria lo boicoteara, o incluso que yo había mandado gente a echar pintura en la puerta de su casa, perturbando su paz. Isabela aguantó una y otra vez, hasta que finalmente no pudo más. Después de llegar a casa, me agarró con fuerza. Sebastián Geu, si tienes algo conmigo, ven directamente a mí. ¿Por qué tienes que ir contra Mateo? En 5 años de relación, la actitud de Isabela hacia mí siempre había sido fría como el hielo. Esta era la primera vez que la veía mostrar sus emociones tan abiertamente, pero era para defender a Mateo Jian. No estoy yendo contra él. Esas cosas no las hice yo. Traté de explicar con todas mis fuerzas, pero ella seguía con una expresión de no creer. Si no fuiste tú, entonces ¿quién fue? Puedes hacer algo como comprar una novia. ¿Qué más no podrías hacer? Que no haya una próxima vez. Te lo he dado todo. ¿Por qué sigues sin dejar en paz a las personas a mi alrededor? Después de soltar esta frase, Isabela, llena de decepción, no quiso decirme ni una palabra más y se fue directamente al cuarto de huéspedes. Viendo su espalda alejándose, traté de suprimir la tristeza en mi corazón. En su corazón, yo siempre era el que no merecía su confianza, pero además de la tristeza, lo que más sentía era pánico. Solo me quedaban unos días antes de irme, pero si las cosas continuaban así, temía que antes de llegar al día de mi muerte fingida, Isabela me mataría primero. Me acosté en la cama dando vueltas medianoche, pensando de un lado y del otro. Finalmente se me ocurrió una idea. Esa misma noche conduje hasta la residencia de Mateo Jian. Mi primera frase fue: Mateo Jian, hagamos las paces. Desde ahora te ayudaré a conquistar a Isabela. Al escuchar esto, Mateo Jian abrió los ojos con incredulidad. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mateo Jian sabía mejor que nadie cuánto amaba yo a Isabela. De otra manera, ¿cómo habría estado dispuesto a pagar los gastos médicos de la abuela Lin durante 5 años? ¿Y cómo habría seguido detrás de ella sin quejas ni resentimientos después de ser rechazado fríamente por Isabela una y otra vez? Pero ahora, Sebastián Geu había venido a buscarlo activamente, diciendo que quería ayudarlo a conquistar a Isabela. Al escuchar su cuestionamiento, negué con la cabeza. No estoy diciendo tonterías. Te estoy hablando en serio sobre hacer las paces. Ya no necesitas esforzarte en calumniarme. No me queda mucho tiempo. Pronto dejaré a Isabela. No necesitas verme como un rival amoroso. Mi expresión no parecía fingida, pero Mateo Jian aún no creía, solo sospechaba que habría alguna trampa. A mí no me importaba si creía o no, solo puse manos a la obra. Al día siguiente, cuando Isabela se preparaba para salir, la detuve y le entregué una entrada para Universal Studios. Compré 2 entradas para Universal Studios esta noche. Acompáñame. He estado ocupada con el proyecto últimamente. Sus cejas y ojos eran fríos, las palabras de rechazo apenas salieron de su boca cuando las interrumpí. Cuando hicimos el trato se dijo que, además de todos los días, no puedes rechazar ninguna de mis peticiones. Una sola frase bloqueó todos los rechazos de Isabela. Frunció el ceño, tomó la entrada, pero aceleró el paso al irse. Viendo su figura desaparecer gradualmente, saqué mi teléfono, encontré el número de Mateo Jian y marqué. Del otro lado respondieron rápidamente. Sin intercambios de cortesía, fui directo al grano.
La entrada que acabo de enviar, ¿la recibiste? La otra entrada se la di a Isabela. Vístete bien hoy y mejora tus sentimientos con ella. Mateo Jian tampoco había esperado que Sebastián Geu realmente planeara ayudarlo a conquistar a Isabela. Con cierta duda respondió cuando Sebastián Geu se preparaba para colgar, de repente habló. ¿Por qué me estás ayudando? La pregunta llegó a mis oídos a través del teléfono. Guardé silencio por un momento, al final no respondí. No necesitas saber estas cosas. Solo sigue lo que acordamos. Yo los ayudo a ustedes dos, tú deja de calumniarme. La llamada terminó. Miré la pantalla del teléfono que gradualmente se apagaba, perdido en pensamientos, pero en mi mente resonaba la pregunta que Mateo Jian acababa de hacer. ¿Por qué me estás ayudando? No estaba ayudando a Mateo Jian. A quien realmente quería ayudar era a mí mismo. Además, la persona que realmente le gustaba a Isabela era originalmente Mateo Jian. Solo estaba acelerando la trama original y, al mismo tiempo, dejándome una salida. Cuando el cielo se oscureció completamente, recibí un mensaje de Mateo Jian. Era una foto de ellos dos juntos. En la foto, Mateo Jian miraba hacia la cámara, Isabela miraba a Mateo Jian. Sus ojos estaban llenos de ternura y dulzura, una expresión que nunca pude ver cuando estábamos solos. En 5 años juntos, había mencionado innumerables veces que quería tener una foto con ella, pero cada vez su respuesta era, no me gusta tomarme fotos. Resultó que cuando se trata de la persona que te gusta, este tipo de principios pueden romperse. Continué mirando las fotos y una en el medio llamó mi atención. Por el fondo parecía estar en un restaurante. Frente a ella había camarones ya pelados y una gran pila de cáscaras. Recordando todos estos años juntos, cada vez que comíamos camarones, yo era quien pelaba los camarones y los ponía en su tazón, pero ella nunca había pelado camarones para mí. Viendo esta calidez que una vez había soñado, permanecí en silencio durante mucho tiempo antes de escribir una línea de texto. No está mal, hacen buena pareja. Mateo Jian siempre había pensado que yo hacía estas cosas con segundas intenciones, por eso había enviado estas fotos intencionalmente para hacerme revelar mis verdaderos propósitos. Pero esta frase mía llena de bendiciones hizo que Mateo Jian se diera cuenta de que ya no me entendía para nada. El indicador de el otro está escribiendo se encendió durante mucho tiempo. Mateo Jian modificó el mensaje innumerables veces antes de finalmente enviar una frase. Lo que dijiste ayer es verdad. ¿Realmente planeas ayudarme a conquistar a la hermana Isabela? Esta vez respondí muy rápido, solo una palabra, sí. De ahora en adelante, Isabela es tuya. Pensé que cuando Isabela regresara hoy estaría muy feliz, pero cuando empujó la puerta y entró, seguía con esa apariencia fría como hielo, incluso con ira inexplicable en su tono. Sebastián Geu, ¿qué quisiste decir hoy? ¿Qué estás tramando otra vez? Me detuve un momento, algo confundido por su actitud, pero aún así expliqué. ¿Te refieres al asunto de las entradas? Tenía algo que hacer y no pude ir, así que le di la entrada a Mateo. Después de hablar, pregunté con entusiasmo, ¿se divirtieron hoy? ¿Montaron la rueda de la fortuna para parejas? ¿Fueron a la casa embrujada? Si no se divirtieron lo suficiente, tengo 2 entradas más. Mañana puedes ir otra vez con él. Isabela no podía descifrar cuáles eran exactamente mis intenciones, me miró fijamente durante mucho tiempo, pero yo la miraba con total sinceridad, como si realmente solo hubiera estado ocupado momentáneamente y por eso había cedido las entradas a ella y Mateo Jian. Después de mucho tiempo, ella fue la primera en rendirse y se fue directamente a su habitación. Con este éxito en emparejarlos, continué con más esfuerzo, creando varias oportunidades para ellos. Por ejemplo, la invité a un restaurante para parejas, pero apenas nos sentamos, Mateo Jian se acercó a ellos con cara de alegría. Hermana Isabela, qué coincidencia. Antes de que ella pudiera hablar, un mesero se acercó oportunamente. Señor, señorita, este año es el aniversario de nuestro restaurante. Ustedes son la pareja número 52 en entrar hoy. El restaurante les obsequiará un par de anillos para parejas y les tomará una foto de pareja. Tan pronto como el mesero terminó de hablar, me levanté de repente. De repente no me siento bien, me voy primero. Viendo que me levantaba para irme, Isabela rápidamente se levantó para seguirme, pero yo como si hubiera recordado algo de repente, me volví hacia Isabela. Esto es algo bueno, sería una lástima desperdiciarlo. Isabela, ¿por qué no vas con Mateo? Después de hablar, sin esperar la reacción de Isabela, me fui apresuradamente del restaurante, conduciendo a toda velocidad, dejando solo a Isabela atónita en el lugar y a Mateo Jian emocionado.
arrastrándola para ir juntos a recibir los anillos de pareja y tomarse la foto. Otro ejemplo fue cuando los compañeros de universidad organizaron una reunión, insistí en arrastrar a Isabela conmigo. Al llegar descubrimos que Mateo Gian también estaba ahí. Al terminar, empujé activamente a Mateo Gian hacia ella. Es muy tarde para que él regrese solo a casa, no es seguro. Mejor conduce tú para llevarlo. Yo regresaré en taxi. Ah, y no necesitas apresurarte a volver. Él bebió mucho, quédate en su casa para cuidarlo. Después de hablar, sin permitir objeciones, le di las llaves del coche y caminé directamente hacia la calle para tomar un taxi. Después de varias veces así, Isabela finalmente notó algo anormal. Durante este tiempo, siempre se encontraba con Mateo Gian en varios lugares y momentos, y cada vez yo me iba solo, dejándola con Mateo Gian, como si quisiera empujarla hacia él. Unos días después, Isabela regresó a casa completamente ebria después de un evento de negocios. Al verme acostado en la cama aparentemente dormido, sin decir palabras se fue directamente al baño. Cuando se escuchó el sonido del agua corriendo, de repente abrí los ojos, miré hacia la puerta cerrada del baño, rápidamente saqué mi teléfono y marqué un número. Ven a mi villa ahora mismo. 20 minutos después, Mateo Gian tocó la puerta de la villa. Salí silenciosamente para abrirle la puerta y le entregué el pijama de seda que acababa de encontrar. Ponte esto y ve a dormir al dormitorio principal. Mateo Gian, escuchando lo que le decía y viendo el pijama en mis manos, pareció entender algo, sintiendo su corazón latir aceleradamente, como si fuera a saltar de su pecho. Bajo mi insistencia repetida, él volvió en sí. Rápidamente subió las escaleras, se cambió el pijama y se acostó en la cama. Mateo Gian acababa de acostarse cuando la puerta del baño se abrió de repente. Isabela salía envuelta solo en una toalla de baño, secándose el cabello mientras caminaba. Levantó la mirada y se detuvo al ver la figura en la cama. Tal vez pensando que hacía mucho tiempo que no habían cumplido nuestro acuerdo inicial, se acercó unos pasos y muy naturalmente lo abrazó por detrás, su voz aún ronca por el alcohol. Mi periodo ya terminó. Mateo Gian aún no había entendido qué significaban estas palabras cuando sintió que el colchón se hundía ligeramente detrás de él. Una respiración ardiente llegó a su nuca, y de repente una mano suave como si no tuviera huesos apareció en su cintura. La temperatura ardiente lo hizo temblar involuntariamente, y su respiración comenzó a acelerarse. Desde atrás llegó una risa suave, una lluvia de besos cayó detrás de sus oídos y en los lados de su cuello. Mateo Gian no podía soportar tales caricias. No pudo evitar gemir ahogadamente. Con solo un gemido, los movimientos de Isabela se detuvieron abruptamente. Ella se alejó de repente, su voz llena de incredulidad. ¿Cómo eres tú? En la sala del primer piso, Isabela estaba sentada en el sofá, Mateo Gian estaba sentado a su lado cubierto con una manta, su rostro lleno de vergüenza. Ella dirigió su mirada directamente hacia mí, que estaba al lado. ¿Qué está pasando exactamente? Tampoco esperaba que ella se diera cuenta tan rápido. Me sentí algo culpable en mi corazón, pero aún así busqué una excusa tratando de encubrir el asunto. Se fue la luz en casa de Mateo, así que le dije que viniera a pasar la noche aquí. Entonces, ¿por qué estaba durmiendo en el dormitorio principal? Isabela claramente no creía mi explicación y continuó preguntando. Dudé un momento antes de responder. El cuarto de huéspedes aún no está arreglado. Pensé que como era solo una noche, lo dejaría dormir primero en el dormitorio principal. Ella obviamente no había creído mi explicación. Suprimiendo con gran esfuerzo la ira en su corazón, no dijo más, tomó a Mateo Gian en silencio y se fue directamente. Cuando Isabela regresó, en ese momento solo quedábamos nosotros dos en la habitación. Isabela ya había notado mi comportamiento extraño durante este tiempo, hasta que en este momento finalmente no pudo aguantar más. Sebastián Geu, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Es que se te ocurrió alguna nueva forma de torturarnos? Sus palabras sin disimulo me dejaron atónito. No había pensado que ella realmente pensara así de mí. En mi corazón fue como si alguien me hubiera golpeado fuertemente con un martillo, dolía y se sentía pesado. Solo quería. Las palabras de explicación salieron de mi boca, afortunadamente al final recuperé la razón y no dije todo de una vez. Su mirada se volvió profunda mientras continuaba preguntando, ¿qué quieres? Dilo. Después de un largo silencio, finalmente hablé de nuevo pero no respondí a su pregunta. Lo siento, pensé que te gustaría. Mi disculpa se convirtió en la gota que colmó el vaso, encendiendo completamente la ira en su corazón. Siempre eres tan presumido. Dejó caer esta frase fríamente, se dio la vuelta y se fue con una presión extremadamente baja. Viendo su espalda alejándose, vagamente entendí algo. También era cierto que ella aún era mía.
Con su carácter y principios, sin importar cuánto le gustara Mateo Jian, no haría nada con él. Afortunadamente, en 3 días todo habría terminado. Viendo que el día de partir se acercaba, saqué todas las cosas relacionadas con Isabela de la villa, las que había que tirar las tiré, las que había que quemar las quemé, lo procesé todo completamente, desde las fotos de varios discursos y debates de ella que había coleccionado en la universidad, hasta las varias tazas para parejas, pantuflas, pijamas que le había comprado a Isabela, así como los amuletos de la suerte que había conseguido para ella. Cada cosa era una prueba de que amaba a Isabela. Lo último que quemé fueron las cartas de amor que le había escrito. Tiré las cartas de amor una por una al fuego, pero mis pensamientos involuntariamente volaron al pasado. En realidad, al principio había cortejado a Isabela de manera normal, incluso había pasado 3 meses enteros escribiendo 99 cartas de amor. Solo que cada carta de amor terminaba siendo rechazada por ella. Más tarde, cuando la vi en dificultades por los gastos médicos, se me ocurrió este método. Así ella podría aceptar la ayuda y yo también podría cumplir mi deseo. Quizás realmente había hecho algo malo. El amor verdadero no se puede comprar con dinero. En la novela también se había dicho que la protagonista Isabela solo amaba a su protagonista masculino Mateo Jian. Pensando en esto, ya no tenía más apego, tiré la última carta de amor de mis manos también al fuego. La puerta principal se abrió de repente, Isabela acababa de regresar. De un vistazo vio los sobres coloridos que había tirado al fuego para quemar. No había visto el contenido, pero esos sobres le eran extremadamente familiares. Eran las cartas de amor que una vez habían llegado ante ella pero que todas había rechazado. Solo sintió que su corazón se saltó un latido. Las palabras de cuestionamiento salieron de su boca sin pasar por el cerebro. ¿Qué estás haciendo? A través de las llamas ardientes, miré el rostro atónito de Isabela, sintiéndome algo inexplicable en mi corazón, pero después de un momento aún respondí a su pregunta, quemando cosas. Estas cosas ya no sirven, así que las quemé. Isabela se sintió algo alarmada. Podía sentir mis cambios durante este tiempo, siempre haciendo cosas inexplicables. Claramente no quería confrontarme, pero cuando las palabras salían de su boca, comenzaba a volverse implacable. Sí, ya obtuviste lo que querías, naturalmente estas cosas ya no sirven. Antes Isabela también me había ridiculizado bastante, cada vez yo siempre me ponía muy triste, pero esta vez en mi corazón solo quedaba calma. Pronto terminará todo. Esta frase sin cabeza ni cola hizo que Isabela solo sintiera que yo era algo inexplicable, sin saber que estaba tramando otra vez. No se quedó más tiempo, tampoco se preocupó más por las cosas que estaba quemando, subió directamente al estudio. Yo seguí sentado allí sin moverme, viendo las llamas quemar completamente la última carta de amor hasta convertirla en cenizas. Perdiendo el combustible para sostenerse, las llamas ya no pudieron ser arrogantes y finalmente se extinguieron en el polvo. Isabela, de ahora en adelante, olvida estos recuerdos humillantes, olvida a este villano malvado que soy yo. Tú y yo comencemos ambos una nueva vida. A la mañana siguiente, cuando Isabela se preparaba para salir, la llamé. Mañana es el 5º aniversario de nuestra relación. Reservé un crucero, acompáñame a ver el mar y el atardecer. Siempre se te ocurren cosas así de repente. Espero que esta vez no hayas armado otro lío, pensó Isabela así, solo respondió fríamente y se fue. Quizás porque tenía expectativas en mi corazón, sentí que este día pasó muy rápido. Pronto llegó el día acordado, que también era el día de mi partida fingiendo la muerte. Me arreglé especialmente con cuidado antes de llevar a Isabela al crucero reservado. El paisaje en el crucero era hermoso, los rayos del atardecer se esparcían sobre la superficie del mar y el crucero. La luz de color naranja cálido se derramaba sobre mi cuerpo. El mar y el cielo se complementaban formando un cuadro absolutamente hermoso. Isabela mirando la escena ante ella, algo extraño pasó por sus ojos, pero al siguiente segundo esta atmósfera raramente tranquila fue interrumpida por el sonido urgente de un teléfono. Cuando me volví para mirarla, ella ya había tomado su teléfono y estaba hablando de trabajo. Sabía que estaba ocupada con ese proyecto suyo. En unas pocas horas su proyecto se lanzaría, y después del lanzamiento se volvería completamente exitoso. Este era el punto de inflexión de su vida y también el mío. Isabela, si tuvieras dinero, ¿qué harías? Cuando hablé, Isabela ya había colgado el teléfono. Al escuchar mi pregunta inexplicable, solo dijo indiferentemente, hacer lo que quiera hacer. Cuando dijo esto, no había ninguna expresión extra en su rostro, como si solo fuera un comentario casual. Pero mirando ese rostro que nunca había querido mostrarme ni un poco de ternura, no pude evitar pensar en mi corazón, cuando te vuelvas rica,
lo primero que querrás hacer será deshacerte de mí. Pero Isabela, esta vez no te molestaré para que lo hagas. Los meseros en la cubierta comenzaron a servir la comida ordenadamente. En poco tiempo la mesa se llenó de comida exquisita. Del atardecer junto al mar solo quedaba la última mitad. Isabela y yo nos sentamos uno frente al otro en la mesa. Mirando la comida exquisita, no tenía nada de apetito, y ella mirándome también era tan parca en palabras como siempre. Hasta que el teléfono de Isabela sonó otra vez, rompiendo el silencio entre nosotros dos. En la pantalla brillante del teléfono saltaban las dos palabras Mateo. Ella se quedó atónita un momento pero aún así contestó la llamada. En el momento en que se conectó, la voz llorosa de Mateo Gian llegó claramente a los oídos de ambos presentes a través del teléfono. Hermana Isabela, tuve un accidente de coche. ¿Puedes venir al hospital? Al escuchar estas palabras, Isabela frunció el ceño. Se volteó para mirarme. Yo también bajé oportunamente los cubiertos. Lo escuché. ¿Quieres ir? Ella no dudó. El aniversario se puede celebrar en cualquier momento. Ahora Mateo me necesita. No dije nada, solo la miré calmadamente. Viendo mi apariencia, su corazón latía inexplicablemente con fuerza. Desde pequeña había sido terriblemente calmada. Esta era la primera vez que experimentaba la sensación de perder el control. Así que raramente agregó una frase. El aniversario te lo compensaré la próxima vez. Después de hablar, tomó directamente su teléfono y se levantó. Miré su espalda confundida bajando apresuradamente del crucero, tampoco detuve su elección. Después de mucho tiempo murmuré en voz baja, Isabela, no tendremos una próxima vez. Vi el atardecer solo. La última luz del sol también se escondió bajo la superficie del mar. Las luces del crucero también se encendieron gradualmente. Un trabajador subió al crucero y caminó directamente hacia mí. Señor Geu, todo está listo. Al escuchar la voz, tampoco me volteé, seguí mirando hacia la distancia. ¿Cómo moriré? Caerás accidentalmente al mar. En 1 hora se esparcirá la noticia. Después tu cuerpo flotará en el mar por 3 días y 3 noches, luego será encontrado por la policía para confirmar la muerte. El trabajador me informó uno por uno sobre mi método de muerte. Asentí con la cabeza, no tenía objeciones a esto. Después de que todo estuviera arreglado, me di la vuelta y bajé del crucero, eché un último vistazo a esta ciudad, luego me puse el sombrero y la mascarilla que había preparado, rompí la tarjeta del teléfono, y caminé hacia la dirección del aeropuerto sin mirar atrás. Isabela, esta vez te he entregado personalmente al lado de tu protagonista masculino, y yo, este villano malvado, me retiro completamente de tu mundo. Cuando Isabela regresó a la villa ya habían pasado 3 días. Su rostro mostraba una sonrisa que no había tenido en mucho tiempo. Las heridas de Mateo Gian habían mejorado, y su proyecto que había estado preparando durante tanto tiempo se había vuelto extremadamente popular tan pronto como se lanzó. Finalmente podía entrar en los círculos de élite por sus propios medios, en lugar de ser una estudiante pobre que solo podía intercambiar incluso los gastos médicos de su abuela vendiendo su cuerpo. En su bolsillo llevaba el primer dinero que había ganado del lanzamiento del proyecto, planeando devolvérmelo cuando me viera. Una vez que la relación de deuda entre nosotros se saldara, desde entonces también podría mantener la cabeza en alto frente a mí. Pero cuando Isabela empujó la puerta, la villa estaba vacía y silenciosa. Yo, que usualmente estaría esperándola en la sala, esta vez no se veía por ningún lado. Una emoción extraña pasó por su corazón, sin saber por qué su corazón también se volvió vacío. Recordando mi comportamiento inusual durante este tiempo, vagamente se sintió inquieta otra vez. ¿Es este otro método que se le ocurrió para torturarme? No estaba segura, así que sacó su teléfono queriendo enviarme un mensaje. Pero la pantalla principal del teléfono mostró una noticia en ese momento. Recientemente desapareció el único hijo de la familia Geu, la más rica de la ciudad A. Poco después apareció un cadáver flotando en el mar. La policía confirmó que el cuerpo flotante era el joven maestro de la familia Geu. La causa de muerte aún no está clara. Esta corta frase golpeó a Isabela como un rayo. No podía creer lo que veían sus ojos, pero sus manos hicieron clic en la noticia sin control. Las fotos que circulaban no serían muy claras, pero aún así pudo ver inmediatamente ese cadáver flotante. Abrió los ojos queriendo encontrar evidencia de que ese cadáver flotante no era mío, pero mientras más miraba, más se alarmaba. El tipo de cuerpo y la ropa de ese cadáver eran exactamente iguales a los míos cuando me fui. Sebastián Geu había muerto. No, tenía que ir a verlo con sus propios ojos. Si no veía mi cuerpo con sus propios ojos, no creería que yo habría muerto así. Isabela caminó tambaleándose hacia afuera. Aunque la puerta estaba a solo unos pasos, sus piernas estaban tan débiles que casi se cayó varias veces.
Originalmente quería conducir ella misma a la estación de policía, pero cuando arrancó el coche, sus manos temblaban tanto que no podía sostener las llaves. Sin otra opción, tuvo que caminar un poco más lejos para tomar un taxi a la estación de policía. El coche rápidamente llegó a la entrada de la estación de policía. Isabela se sintió algo cobarde por un momento. No sabía qué haría si ese cuerpo realmente era de Sebastián Geu. Señorita, hemos llegado al destino. ¿No va a bajar? El conductor esperó un momento, viendo su expresión cambiar una y otra vez desde el espejo retrovisor. Junto con el destino, pensó que había cometido un error y venía a entregarse, no pudo evitar suspirar en su corazón. Qué buena chica, ¿cómo llegó a este punto? Isabela no sabía de sus pensamientos. Al escuchar al conductor apurarla, de repente volvió en sí, empujó la puerta y bajó del coche. Después de entrar a la estación de policía y explicar su propósito, un policía la llevó al lugar donde se guardaban específicamente los cuerpos. Cuando llegaron al lugar, descubrió que no era la primera persona en venir. La señora Geu tenía los ojos hinchados y rojos, obviamente había llorado. El señor Geu estaba mucho más calmado, pero sus ojos también estaban algo enrojecidos. Al ver que alguien se acercaba, levantaron la cabeza y al ver que era Isabela, ambos se sintieron algo complejos en sus corazones. Habían leído la carta de su hijo, sabían que su hijo solo había fingido su muerte para irse de aquí, pero en sus corazones aún culpaban algo a Isabela. Si no fuera por ella, ¿por qué su Sebastián habría necesitado llegar al paso de fingir su muerte para escapar? Isabela, al verlos en ese instante, su corazón se hundió completamente hasta el fondo. De repente ya no se atrevió a dar ni un paso más adelante, tampoco se atrevió a mirar ese cuerpo que estaba tan cerca. Mi cuerpo fue llevado por el señor y la señora Geu para cremarlo, pero la urna funeraria fue interceptada por Isabela a mitad de camino. Inicialmente el señor y la señora Geu también fueron a protestar, pero ella no quería soltarla. Cada disputa terminaba con su frase: si quieren llevarse la urna funeraria, tendrán que matarme primero. Isabela se mudó de la villa donde habíamos vivido juntos. Al limpiar las cosas, descubrió que todas las cosas relacionadas con nuestros recuerdos pasados habían desaparecido por completo. Conectando esto con mi comportamiento anormal durante el último periodo, aunque mi muerte fue finalmente definida por la policía como ahogamiento accidental, ella obstinadamente creía que mi muerte no fue un accidente sino algo premeditado. Por eso él había rechazado su cercanía, por eso había querido empujarla hacia Mateo Gian, por eso había limpiado los recuerdos relacionados con ella. En el dormitorio, Isabela abrazaba la urna funeraria, a sus pies había botellas de alcohol esparcidas, algunas de pie, otras caídas. En sus ojos había tristeza infinita, arrepentimiento y algo de burla hacia sí misma. Sebastián Geu había sido tan obvio desde el principio, ¿por qué ella no se había dado cuenta de nada? Otro trago de licor fuerte, la sensación ardiente se extendía desde su cuerpo. Extendió la mano para acariciar los patrones de la urna funeraria, cerró los ojos, y su rostro sonriente apareció de repente ante ella. Sebastián. Ella estaba sumergida en su propio mundo sin poder salir, pero la puerta del dormitorio fue empujada con fuerza. La luz se derramó en el dormitorio oscuro en el momento en que se abrió la puerta. La luz deslumbrante la hizo entrecerrar los ojos involuntariamente, levantó la cabeza para mirar hacia adelante. La figura que venía de afuera, al ver claramente la apariencia de la habitación, inmediatamente se alarmó en sus pasos, pisando entre las botellas de alcohol para correr hacia ella, tratando de quitarle la urna funeraria de sus brazos, queriendo ayudarla a levantarse. Hermana Isabela. El grito de sorpresa le recordó quién era la persona frente a ella. Su cuerpo ya había evitado instintivamente su mano, protegiendo firmemente la urna funeraria en su pecho. La vigilancia en sus ojos hizo que el corazón de Mateo Gian doliera, pero viendo su rostro que se había vuelto extremadamente demacrado y sus ojos llenos de venas rojas, su voz involuntariamente se suavizó. Hermana Isabela, si sigues así algo malo pasará. Primero pon la caja, vayamos al hospital primero, ¿está bien? Al escuchar su voz, sus ojos se movieron, finalmente mirando directamente a Mateo Gian. Su voz era calmada, pero él escuchó un tono de cuestionamiento en ella. Tú también lo sabías, ¿verdad? Sabías que Sebastián Geu ya había decidido irse, pero me mantuviste en la oscuridad. Mateo Gian se quedó atónito por su pregunta, tardó un buen rato en reaccionar a lo que ella estaba preguntando. Instantáneamente cambió de expresión, mostrando una cara de agravio, con una expresión de ¿cómo puedes pensar así de mí? Hermana Isabela, realmente no sabía nada. En ese momento fue el hermano Sebastián quien me buscó, diciendo que quería cooperar conmigo. ¿Cooperar? ¿Qué cooperación?
Isabela inmediatamente captó el punto clave, su mirada fría se dirigió directamente hacia Mateo Gian. Él nunca había visto tal mirada en ella, las manos que la sostenían inconscientemente se aflojaron. Finalmente, bajo su mirada asesina, confesó honestamente lo que había pasado en ese entonces. Al final, no olvidó suplicar por sí mismo. Hermana Isabela, realmente solo fue porque te amaba demasiado, pero después realmente no volví a ir contra él. Hermana Isabela, su relación originalmente fue algo que él forzó, y tú no lo amabas. Ahora que está muerto, finalmente puedes ser libre. ¿No deberías estar feliz? Tan pronto como terminó de hablar, su mano se abalanzó sobre su cuello. ¿Quién te dijo que no lo amaba? Mateo Gian se asustó hasta que sus ojos se enrojecieron, las lágrimas inmediatamente llenaron sus cuencas oculares. En poco tiempo, gruesas lágrimas se acumularon y cayeron por sus mejillas, goteando en su mano. La quemó tanto que su mano se tensó de repente, retirando rápidamente su mano. Después de mucho tiempo se dio la vuelta para ocultar la frialdad en sus ojos. Vete, no quiero verte más. Isabela tampoco sabía por qué ver sus lágrimas también hacía que su corazón doliera, pero estaba muy clara de que no lo amaba. De lo contrario, definitivamente no habría actuado contra él. Pero así como antes siempre perdía la razón por él, ignorando a Sebastián Geu una y otra vez por él, así como en realidad ella no tenía que confrontar a Sebastián Geu cada vez, pero cuando las palabras salían de su boca, involuntariamente cambiaban de significado. No podía ver claramente su propio corazón ni controlar sus palabras y acciones. Hasta que Sebastián Geu murió, la gasa que cubría su corazón se levantó, finalmente pudo ver claramente su corazón, pero se volvió aún más difícil entender sus acciones pasadas. En ese momento, una sensación de falsedad y absurdo se extendió en su corazón. En un bar tranquilo alejado del distrito próspero del país C, cuando el señor y la señora G una vez más se preocuparon de que su hijo viviera solo en el extranjero y le enviaran una gran suma de dinero. Finalmente no pude aguantar más y les hice una llamada. Papá, mamá, ya les he dicho muchas veces, estoy muy bien aquí. No necesitan preocuparse por mí, tampoco necesitan transferirme dinero tan frecuentemente. Estaba muy frustrado. Hace 5 años cambié mi nombre a Song Jin y vine aquí. Mis padres se preocupaban de que no viviera bien aquí solo, así que lo que más han hecho estos años es transferirme dinero. Con ese dinero abrí un bar tranquilo cerca de la universidad. La clientela era estable, cada año se iba un grupo y venía otro. Estos años realmente había vivido muy cómodamente, solo que a medida que me transferían dinero más y más frecuentemente, también comencé a sentirme algo inquieto. Aunque estos años había estado en el país C, no había dejado de seguir las noticias domésticas y por eso también sabía claramente cuántas cosas habían pasado en el país en estos 5 años. La abuela Lin había muerto, un día antes de que Isabela se convirtiera en la nueva élite empresarial de la ciudad. Lamentaba mucho no haber podido ver a la anciana por última vez, pero comparado con ver a la abuela Lin por última vez, aún valoraba más mi propia vida. Isabela era realmente excelente, tal como se describía en la trama del libro original. También por eso, durante estos 5 años había estado tratando de reducir el contacto con mis padres. Me preocupaba que debido al contacto cercano ella notara anomalías. Si todo volvía a su lugar original, entonces mis esfuerzos de estos 5 años habrían sido en vano. Solo que no sabía por qué, según la trama del libro original, en este momento ella ya debería haber confesado sus sentimientos a Mateo Gian y establecido una relación con él. Pero la realidad era que había estado soltera durante 5 años completos. Escuché que había mantenido mi urna funeraria, llevándola consigo día a día. Las personas que no sabían la verdad siempre elogiaban su devoción, pero yo siempre sentía que ella mantenía esa urna funeraria con otros propósitos. Pensando en esto no pude evitar escalofriarme, solo determiné secretamente que definitivamente tendría menos contacto con el país en el futuro. De repente se escuchó el sonido de alguien golpeando la barra detrás de mí. Instintivamente me volteé y me encontré con un par de ojos profundos. Jefe, un Margarita. Una voz familiar que no había escuchado en mucho tiempo, además de las facciones que habían acompañado miles de días y noches, tan familiares que podría tocarlas con los ojos cerrados. Solo sentí que mi corazón se saltó un latido, haciéndome quedar atónito en el lugar. Jefe, Isabela levantó una ceja, alzando el volumen para llamar otra vez. Apresuradamente colgué el teléfono que estaba en llamada, sintiéndome algo molesto en mi corazón. Sabía que con tanto contacto con el país, con su inteligencia, tarde o temprano descubriría que no había muerto. Solo que no había pensado que vendría tan rápido,
tomándome tan desprevenido. Forcé una apariencia calmada, señalé el letrero de cerrado colgado en la división transparente al lado, deliberadamente bajé la voz antes de hablar. Hoy es día libre, no estamos abiertos. Isabela se rió ligeramente, tomó ese letrero para mostrarme la cara hacia arriba, revelando las palabras abierto en el frente del letrero, con interés brillando en sus ojos. Si no me equivoco, el letrero de cerrado debería mostrarse a los clientes para que cuente. Me quedé atónito, mi mirada siguió su mano al letrero que había levantado, solo entonces me di cuenta de que siempre había olvidado voltear el letrero. Inmediatamente mostré una expresión avergonzada, luego extendí la mano para arrebatar el letrero, volteándolo para mostrar el lado de cerrado hacia arriba y colgándolo de nuevo. Ahora está bien. Esta señorita, Hinks está cerrado hoy. Si quiere tomar, mejor busque otra tienda. Después de dar la orden de desalojo, bajé la cabeza y me ocupé de mis propios asuntos, pero la mujer frente a la barra aún se quedó allí sin querer irse. Justo cuando dudaba si hablar otra vez, Isabela habló primero. Jefe, ¿no nos hemos visto en algún lugar antes? Mi figura se tensó de repente, los movimientos de limpieza también se detuvieron. Sentí como si pudiera escuchar el sonido de mi corazón latiendo fuertemente, como si fuera a saltar. Ella ya había visto mi cara. En este momento no había llegado directamente a una conclusión, probablemente porque realmente había visto el cuerpo que pertenecía a Sebastián Geu, así que ahora no se atrevía a estar segura de si yo realmente era Sebastián Geu o solo un extraño con apariencia similar. Siendo así, también tenía que mantener la calma para no profundizar sus sospechas. Pensando en esto, permanecí en silencio durante mucho tiempo, luego sin levantar la cabeza bromeé. Señorita, ¿alguien le ha dicho que su forma de ligar es realmente anticuada? No, nunca he ligado con nadie. La respuesta de Isabela no tuvo ninguna duda, como si estuviera ansiosa por probar algo. Mi mente solo pensaba en cómo deshacerme de ella rápidamente, no escuché el significado en sus palabras, solo seguí echándola. Sin otra opción, ella solo pudo dar un paso atrás. Entonces, jefe, ¿abrirás mañana? Viendo que ya no me presionaba, suspiré silenciosamente con alivio, dudé un momento. Temía que evitar demasiado obviamente la hiciera notar, pero si no evitaba, con dos caras tan similares, ya que había venido hasta aquí, definitivamente sospecharía. Después de pensarlo por un momento, elegí una respuesta relativamente moderada. Depende del humor. Recientemente los estudiantes están de vacaciones, no hay muchos clientes en Hinks, no necesariamente abriré. Claramente eran palabras de rechazo, pero cuando llegaron a los oídos de Isabela, sonaron como si hubiera escuchado algún tipo de insinuación y habló por sí misma. ¿El jefe quiere decir que si hay más clientes, abrirás? Al escuchar esta frase, aguanté mucho tiempo pero aún no pude resistir, levanté la cabeza para echarle un vistazo rápido, luego bajé la cabeza rápidamente. Señora, si realmente quiere tomar mucho, hay muchos bares tranquilos y bares cerca. Puede que otros lugares también tengan, no necesita insistir en Hinks. ¿Qué había pasado exactamente en estos 5 años? ¿Por qué Isabela se había vuelto tan pegajosa? Oculté mi asombro en mi corazón y no me atreví a preguntar más. Pero ella aún solo se quedó allí, esperando mi respuesta. Hasta que asentí con impotencia, solo entonces se fue con una sonrisa llena en su rostro. Realmente no entendía para qué había montado esta escena de repente. Solo cuando su figura desapareció saqué mi teléfono otra vez. Llamé a mis padres por teléfono. Del otro lado respondieron rápidamente. Sebastián, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? Isabela me encontró aquí. Papá, mamá, ¿qué ha pasado exactamente en estos años? Siento que ella ha cambiado mucho. Me froté las sienes, sintiéndome muy molesto enfrentando esta situación. Pero mis padres guardaron silencio por un momento, luego con cierta duda me preguntaron sobre la razón por la que de repente había dicho que quería fingir mi muerte hace años. Después de 5 años, mis padres preguntaron otra vez. Lo pensé y decidí no ocultarlo, contando el asunto del despertar como si fuera un sueño. Desde el principio, mis padres no estuvieron de acuerdo con que estuviéramos juntos. No era porque Isabela fuera pobre, ni pensaban que no me merecía, solo que en ese momento solo tenían un pensamiento en sus corazones: ella no me amaba. Mi insistencia forzada inevitablemente me haría sufrir. Pero yo era el hijo que habían criado con esmero, ¿cómo podrían soportar ver que al final aún me hicieran sufrir? Solo que en ese tiempo yo era demasiado terco. Una vez que me decidí por Isabela no quise soltarla. No me rendiría hasta chocar contra la pared. Después realmente choqué contra la pared y descubrí que mis padres tenían razón. Ahora su actitud había cambiado. Sebastián, estos años también la hemos estado observando, paso a paso hasta llegar a donde está ahora. Podemos sentir que ella te ama.
Si solo fue un sueño, ¿por qué no regresas? Tan pronto como terminó de hablar mi madre, la voz de mi padre también siguió. Así es, Sebastián. Además, ¿no dijiste que ella te había encontrado? Ya han pasado 5 años. Regresa y te acompañaremos a superar esta dificultad, ¿está bien? Al final no acepté directamente. El despertar de un villano secundario sonaba realmente demasiado absurdo. Que mis padres no me creyeran estaba dentro de mis expectativas. En cuanto a que Isabela me amara, no lo creía. Estuvimos juntos durante 6 años completos. Si hubiera sentido ni una pizca de amor de parte de Isabela, quizás en ese momento no habría elegido fingir mi muerte para escapar. Y ahora que ella no estaba con su protagonista masculino destinado, sino que había elegido guardar mis cenizas todo este tiempo, ellos decían que me amaba. Pero quién sabía si solo era porque mi muerte fingida la había desviado del curso y algún día aún regresaría a su camino correcto. Esa noche me revolví en la cama sin poder dormir. Cuando amaneció, finalmente me quedé dormido de manera confusa. Cuando desperté ya era por la tarde. No sé por qué, pero esta vez había dormido excepcionalmente bien. También que mi memoria parecía haber despertado de un sueño, todo confuso, haciéndome incapaz de distinguir qué día era hoy. Me senté en la cama atónito durante mucho tiempo antes de que mi memoria finalmente volviera a su lugar. Me levanté apresuradamente y corrí al bar. Isabela ya estaba esperando fuera del bar, como era de esperar. Pero afuera no solo estaba ella, también había algunos clientes regulares del pasado esperando afuera. En teoría, después de que dije hace unos días que posiblemente no abriría estos días, no deberían haber venido. Incluso si vinieran, solo serían unos pocos dispersos. Pero en este momento no solo habían venido, sino que habían venido en masa, reuniéndose en grupos grandes y pequeños a su alrededor. Sin adivinarlo sabía que definitivamente Isabela los había llamado. Isabela me vio acercándome de inmediato, y finalmente apareció una sonrisa en su rostro sombrío. Se acercó con un tono bastante significativo. Jefe, después de todo viniste. Al ver a Isabela en ese momento, de repente me quedé atónito. La memoria que acababa de organizar se volvió caótica otra vez. Un destello de confusión pasó por mis ojos, pero al siguiente segundo volví a la normalidad. Después de saludar a los otros clientes uno por uno, saqué las llaves para abrir la puerta. Al empujar la puerta para entrar, vi que ella inmediatamente me siguió también. Una inexplicable irritación surgió en mi corazón. Ya había elegido irme, había hecho espacio para ella y su amigo de la infancia. En lugar de quedarse tranquilamente en el país con Mateo Gian, ¿qué estaba haciendo viniendo aquí? El interior de la tienda pronto se volvió animado. Mientras preparaba las bebidas que necesitaban los clientes, me sentía algo inexplicable por mi comportamiento y emociones anteriores. Muy extraño. Desde que apareció Isabela, mi memoria parecía haber comenzado a volverse confusa. En cierto momento, incluso tuve la sensación de que ya no era yo mismo. Afortunadamente, esa sensación no duró mucho tiempo, pero finalmente confirmé la fuente de estos cambios. Isabela se sentó frente a la barra y pidió el mismo margarita que ayer. Un margarita no era difícil de preparar. Pronto puse la bebida preparada frente a ella. Señorita, su bebida. Ella tomó la copa pero no bebió, solo me miró fijamente y de repente habló. Me llamo Isabela Lin. Está bien, señorita Lin. Mantuve una expresión normal como si realmente no la conociera, solo asentí con la cabeza, pero mi reacción hizo que gradualmente perdiera la paciencia. Antes de venir sola al país Isabela ya me había investigado. Había notado algo extraño sobre la familia Geu hace un mes. Aparte de cuando vio inicialmente el cuerpo, no había visto dolor por la pérdida de un hijo en ellos. Al principio pensó que solo habían ocultado el dolor en sus corazones, hasta que descubrió que los fondos de la familia Geu habían estado transfiriendo una suma al extranjero durante estos 5 años. Después de investigar, descubrió que la familia Geu parecía estar ocultando un gran secreto. Song Jing, Sebastián Geu, el mismo rostro exacto, la misma complexión exacta, aproximadamente la misma edad. Uno desapareció y el otro apareció repentinamente. Si solo hubiera un punto de similitud, aún podría considerarse una coincidencia, pero demasiadas similitudes juntas solo dejaban la respuesta más imposible. Habló con certeza en su voz. Sebastián, ¿hasta cuándo planeas esconderte? Levanté la cabeza para mirarla, con incomprensión en mis ojos. Señorita Lin, ¿no está confundiéndome con alguien más? Me llamo Song Jing. Por supuesto, también puede llamarme Bruce. Había tomado la firme decisión de negar hasta la muerte que era Sebastián Geu. ¿Qué podía hacerme? De todos modos, la identidad de Sebastián Geu realmente había sido cancelada hace 5 años. Lo único que existía en este mundo ahora era Song Jing.
Isabela no esperaba que yo reaccionara así, inmediatamente se rió de la ira. Son Jing, un huérfano sin padre ni madre, vino al país hace 5 años para reunirse con parientes. Pero en estos 5 años, aunque has tenido un anciano con quien mantienes contacto cercano, él no es del país C, ni siquiera ha estado en el país C. Es decir, nadie ha visto a este supuesto pariente tuyo. Y durante estos años has mantenido contacto cercano en privado con la familia Geu, la más rica de la ciudad A, transfiriendo una gran suma a una cuenta a tu nombre cada 6 meses. Señor Son, ¿puedes explicar estos asuntos? Escuchando sus declaraciones una por una, no pude evitar tragar saliva. ¿Cómo había investigado tan minuciosamente? Me temo que cuando estábamos juntos, ella nunca me había prestado tanta atención. Ahora que había cambiado de identidad y fingido mi muerte para irme, ella había investigado mi nueva identidad con tanto detalle. Molesto, la miré con algunos modales descorteses. Esta señorita, no tengo rencores ni vínculos contigo. ¿Con qué derecho me investigas? ¿Por qué vine al país y con quien he mantenido contacto? Parece que no es asunto tuyo. Isabela se quedó sin palabras por mis palabras, momentáneamente sin poder responder. Después de una pausa, recordó otra razón. Recibí favores de la familia Geu. Tus acciones son tan sospechosas, y tomaste tanto dinero de la familia Geu. Tengo derecho a sospechar que tienes malas intenciones. Pensó que esto me haría ceder, pero solo la miré con confusión, luego nuevamente bloqueé sus palabras. Incluso si tengo malas intenciones, debería ser la familia Geu quien venga a buscarme problemas. Parece que no es tu turno de interferir. ¿Con qué identidad me estás cuestionando? ¿Amiga del tío y la tía Geu, o la mantenida de su hijo ya fallecido? Las 4 palabras mantenida instantáneamente hirieron el corazón de Isabela, haciendo que sus ojos se enrojecieran de repente. Apretó sus labios delgados, finalmente me miró profundamente, luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. Todo su ser irradiaba una presión baja. No sé por qué, pero pude leer un significado de soledad en su espalda. Abrí la boca sabiendo que mis palabras anteriores habían sido algo excesivas, pero al final no logré llamarla. De todos modos, durante esos 5 años que estuvimos juntos, ¿no era así como Isabela siempre lo había pensado? Yo pagaba dinero, ella vendía su cuerpo. Ella misma había dicho esas palabras innumerables veces. ¿Por qué ahora tenía que fingir esta apariencia pitifel para ganarse mi simpatía? Solo que también sabía que una vez que Isabela me había encontrado, definitivamente no se rendiría por este fracaso de hoy. Parecía que si quería tranquilidad, tendría que cambiar de lugar. Solo era una lástima por este bar tranquilo que me había acompañado durante 5 años, ahora nuevamente interrumpido por la llegada de Isabela. Me levanté y caminé hacia la puerta. Para evitar que Isabela aún se quedara afuera sin rendirse, no planeé ir a casa, sino que cerré con llave la puerta principal del bar antes de subir lentamente las escaleras. En el momento en que me acosté en la cama, aún no entendía completamente para qué hacía Isabela todo esto. ¿Solo para vengarse de que la hubiera comprado con dinero en ese entonces? ¿Pero no le había dado compensación después? Además, esto era algo que ella misma había aceptado. Era algo que beneficiaba a ambos. Incluso si me odiaba, el asunto debería haberse resuelto completamente en el momento de mi muerte fingida. ¿Por qué tenía que perseguirme con tanto esfuerzo? No podía entenderlo. Así que simplemente dejé de pensar y me quedé profundamente dormido. Afuera del bar, Isabela efectivamente no se había ido como yo esperaba. El coche no había arrancado. Se sentó en el asiento del conductor mirando el volante, sintiendo amargura en su corazón. Mantenida. En el corazón de Sebastián Geu, ¿ella era realmente solo una mantenida? La información de transferencia de Hinks se publicó al día siguiente. No dejé ni una sola herramienta del bar. Justo cuando el próximo dueño también planeaba abrir un bar tranquilo, se lo di todo al próximo dueño. La velocidad fue tan rápida que incluso Isabela no pudo evitar chasquear la lengua. Ni siquiera había visto cuando me había ido, pero por eso también se confirmó aún más en lo que pensaba en su corazón. Son Jin era Sebastián Geu. Originalmente planeaba dejar el país para ir a otro país, pero no esperaba que Isabela me bloqueara en el aeropuerto. Si no eres Sebastián, ¿por qué estás huyendo? Hasta hoy, Isabela aún no entendía por qué había decidido repentinamente fingir mi muerte e irme, y ante su cuestionamiento, un destello de confusión pasó por mis ojos. ¿Huyendo?
¿Por qué estoy huyendo? ¿De qué estoy huyendo? Mi cabeza se volvió extremadamente confusa. Mi memoria parecía estar reorganizándose en desorden. En un momento comencé a sudar por todo el cuerpo, mis labios se volvieron pálidos. Isabela se asustó mucho por el cambio repentino ante ella. Viendo que mis piernas se debilitaban y estaba a punto de caer al suelo, rápidamente me ayudó y quiso llevarme al hospital. Sebastián, no tengas miedo, te llevaré al hospital. Tan pronto como terminó de hablar, mi respiración se calmó mucho. Negué con la cabeza hacia ella. Quiero ir a casa. Viendo que me había recuperado, Isabela finalmente suspiró con alivio. Solo que al escucharme decir que quería ir a casa, por un momento se sintió algo perdida, sin saber a qué casa me refería. Vi su desconcierto y suspiré. Fui a la ventanilla a comprar el vuelo más próximo de regreso al país. Al ver esto, Isabela también siguió y compró un boleto. ¿Por qué viniste a buscarme? Después de abordar el avión de regreso al país, finalmente abandoné la idea de ocultar mi identidad. Probablemente también me di cuenta de que Isabela ya había confirmado mi identidad desde hace tiempo. Además de esto, había una razón más importante, que también era la razón por la que de repente decidí regresar al país. Desde el día en que Isabela reapareció, mi memoria había estado siendo alterada en secreto. Temía que al final realmente olvidaría que mi nombre original era Sebastián Heu, temía olvidar todo el pasado, olvidar a mis padres. Isabela me miró sin responder a mi pregunta, sino que hizo esa pregunta que había estado atormentando su corazón desde que descubrió que no había muerto. ¿Por qué elegiste esa forma de irte en ese entonces? Yo pregunté primero, tú responde primero. Me froté las sienes. Bajo su insistencia solo sentía que mi cabeza comenzaba a doler vagamente otra vez. Después de un largo silencio, Isabela finalmente se rindió y habló primero. No lo sé, solo quería verte otra vez. Quería ver si sin mí eras más feliz, por eso de repente ya no me querías, porque no puedo soportar la vida sin ti. Su confesión quedó oculta bajo el silencio. Al final, lo que pudo decir fueron solo 4 palabras. Isabela se quedó atónita. Sin saber por qué, esa sensación de ser controlada la invadió nuevamente. Abrió la boca pero ya no pudo decir ni una palabra más. Las voces de otros pasajeros conversando en voz baja llegaron a mis oídos, haciéndome entender que mi audición no tenía problemas. Pero justamente los labios de Isabela frente a mí se abrían y cerraban, y yo no podía escuchar nada. En ese instante, de repente recordé mi memoria alterada. Un destello de inspiración pasó por mi mente. Entendí la verdadera razón de todo esto. El mundo de la novela era real. Teníamos que seguir nuestras propias rutas. El final del villano secundario Sebastián Heu era la muerte. Así que cuando me fui bajo el seudónimo de Song Hing, no tuve problemas. Pero Sebastián Heu ya había muerto. Así que cuando Isabela me encontró y quiso que admitiera que era Sebastián Heu, mi memoria se confundiría. Gradualmente olvidaría quién se suponía que era y me consideraría como el verdadero Song Hing. La protagonista femenina Isabela estaba destinada a estar con el protagonista masculino. Así que no podía enamorarse de otros, tampoco era capaz de enamorarse de otros. Incluso si realmente se enamorara, sería corregida por la fuerza. Así que podía regresar al país, solo que entre nosotros nunca habría un resultado. Porque Sebastián Heu en el mundo de Isabela solo podía ser una persona que ya había muerto hace mucho tiempo. Cuando el avión aterrizó, no me detuve, tampoco me volví para mirar a Isabela que se quedó en el mismo lugar. Isabela quiso perseguirme, pero sus piernas parecían estar llenas de plomo, clavadas en el lugar sin poder moverse. Solo pudo ver mi espalda alejándose cada vez más, finalmente desapareciendo en el flujo de personas que iban y venían, hasta que Mateo Jian en una camisa blanca apareció en el aeropuerto agitando la mano hacia ella. Hermana Isabela, vine a recogerte. ¿Me trajiste algún regalo de tu viaje de negocios? Cuando Isabela vio a Mateo Jian, que había estado evitándola durante mucho tiempo, aparecer de repente, se sintió muy extraña. Al escucharlo definir su viaje al extranjero como un viaje de negocios y pedirle regalos con familiaridad, esa sensación extraña se intensificó aún más. Este Mateo Jian parecía no haber aparecido desde hace 5 años cuando ella descubrió que había conspirado contra Sebastián Heu y le dijo que se fuera. Era como un círculo roto que sin ninguna reparación intermedia, había regresado extrañamente a su forma original. No sabía qué estaba pasando con todo esto, pero en este momento solo tenía un pensamiento, no quería ser una marioneta manipulada por otros. Las piernas que acababan de estar atadas fueron gradualmente liberadas con el acercamiento de Mateo Jian.
Levantó el pie para caminar hacia él, pero había una frialdad adicional en sus ojos. Parecía entender la razón por la que Sebastián había decidido irse repentinamente, y ahora pensaba que tal vez ella también tendría que hacer algunos intentos. La voz parlanchina de Mateo Gian aún rodeaba sus oídos, causándole dolor de cabeza. De repente se detuvo y lo miró, su voz fría sin una pizca de emoción. Cállate, ¿puedes estar callado? Eres muy ruidoso. Siendo reprendido repentinamente por ella, los pasos de Mateo Gian se detuvieron, apareciendo algo de agravio en su rostro, pero las palabras que dijo aún tenían un tono de preocupación. Hermana Isabela, ¿qué te pasa? ¿Estás muy cansada? Entonces vayamos a casa rápido. Intentó tomar su mano, pero ella se zafó. Trató de hablar con ella, pero ella lo ignoró. Saliendo del aeropuerto, el conductor que había estado esperando afuera le abrió la puerta del coche. Tan pronto como subió al coche, cerró los ojos firmemente, ignorando a Mateo Gian que se preparaba para hablar a su lado. Ella no vio su agravio, naturalmente tampoco vio el resentimiento oculto bajo su agravio. Todo era culpa de ese Sebastián Geu. Incluso muerto no dejaba a la gente en paz. Desde que Sebastián Geu murió, Isabela siempre lo trataba con indiferencia. Pero claramente antes de eso, ella nunca rechazaba su acercamiento. Claramente antes de eso, él podía sentir que ella no estaba completamente sin sentimientos hacia él. Realmente había pensado que Sebastián Geu lo estaba ayudando, pero no había pensado que Sebastián Geu tenía tales intenciones, hacer que nadie fuera feliz. Pero después del resentimiento, Mateo Gian se sintió completamente impotente. Odiaba a Sebastián Geu, pero ¿qué importaba? Sebastián Geu ya estaba muerto. Se había convertido en la luna blanca intocable en el corazón de Isabela, y Mateo Gian ni siquiera podía hacerle nada, pero pronto descubrió que estaba equivocado. El coche se detuvo en la puerta de la villa de Isabela, pero ella no regresó a casa sino que caminó directamente hacia el otro lado. Mateo Gian se quedó atónito y rápidamente bajó del coche para seguirla. Hermana Isabela, ¿a dónde vas? Isabela, que caminaba adelante, no lo esperó ni respondió a su pregunta. Mateo Gian solo pudo seguirla paso a paso, pero mientras caminaban, se dio cuenta de que algo estaba mal. La dirección a la que se dirigía era hacia la casa de la familia Geu, pero desde que Sebastián Geu murió, la relación de Isabela con la familia Geu se había deteriorado rápidamente. Ella tampoco había vuelto a ir a la casa de la familia Geu. Hoy acababa de regresar de su viaje de negocios. ¿Cómo de repente pensaría en ir a la casa de la familia Geu? Aunque la villa de Isabela y la casa de la familia Geu estaban en direcciones opuestas, la distancia no era muy lejos. Por lo tanto, los dos no caminaron mucho tiempo antes de llegar a la villa de la familia Geu. En la sala, yo ya había llegado a casa. En este momento, el señor y la señora Geu me rodeaban, preguntando sobre mis experiencias en el país durante estos 5 años. Respondía pacientemente cuando sonó el timbre de la puerta. Me volví algo confundido. La sirvienta fue a abrir la puerta. Al ver quién estaba afuera, dudó por un momento, pero Isabela, sin importarle nada, entró directamente. Isabela había entrado, Mateo Gian naturalmente no quiso quedarse atrás y la siguió rápidamente. La sirvienta corrió detrás en pánico, pero no pudo detener a las dos personas con objetivos claros. La puerta de la sala se abrió de repente. Instintivamente me volví y me encontré directamente con las miradas de Isabela y Mateo Gian. No estás muerto. Al ver mi rostro en ese instante, Mateo Gian no pudo contener la sorpresa en su corazón y gritó. Pero inmediatamente después, una ola de ira surgió en su corazón. ¿Así que esta era realmente mi intención verdadera? Primero decir que los ayudaría a él e Isabela para tranquilizarlo, luego fingir la muerte para solidificar su posición en el corazón de Isabela, y luego elegir el momento adecuado para regresar. ¿Así podría llevarse completamente a Isabela? Mateo Gian me miró con resentimiento en sus ojos que casi no podía ocultar. Y su mirada directa naturalmente llamó la atención del señor y la señora Geu, haciéndolos fruncir el ceño. La sirvienta que había venido corriendo sin aliento vio a las 5 personas que ya se habían encontrado en la sala y se disculpó repetidamente. Maestro, señora, entraron directamente. Realmente no pudimos detenerlos. La señora Geu agitó la mano indicando que la sirvienta se retirara. Solo entonces suspiró con alivio y rápidamente salió de la sala. En el momento en que se cerró la puerta, los miré con tono descontento. Señorita Lin y señor Gian, qué gran actitud. No sé qué pretenden hacer los dos irrumpiendo en una residencia privada. Isabela sabía que su comportamiento no era cortés, pero sabía que si esperaba a que la sirvienta entrara a anunciar, realmente podría no haber podido ver a Sebastián Geu. Solo pudo disculparse conmigo primero. Lo siento, Sebastián, pero solo quiero hablar contigo,
no tengo otras intenciones. Después de explicar su asunto, recordando a Mateo Jian que la había seguido, no pudo evitar presionar sus sienes con cierta irritación. Antes no se había dado cuenta mucho de que Mateo Jian era como un parche que no se podía quitar. Sin importar a dónde fuera, él tenía que seguirla estrechamente. Se volteó para mirarlo, un destello de impaciencia pasó por sus ojos. ¿Para qué me sigues todo el tiempo? ¿No tienes tus propios asuntos que hacer? Una vez más siendo excluido por ella sola, Mateo Jian comenzó a sentirse agraviado otra vez. Solo la amaba demasiado. Tenía demasiado miedo de perderla. ¿Pero por qué ella ni siquiera quería dejarlo seguirla? Habían sido amigos de la infancia durante años, ¿no había estado siempre favorablemente dispuesta hacia él antes? Pero para no hacer que Isabela lo odiara aún más, Mateo Jian finalmente se fue de la sala primero. Sin embargo, no se fue de la villa de la familia Heu. Vagó sin rumbo en la entrada, pensando que cuando terminaran de hablar, podría verla de inmediato. En la sala, el señor y la señora Heu se miraron, luego se volvieron para mirarnos a Isabela y a mí enfrentándonos en un punto muerto. Ninguno de los dos habló. Finalmente, el señor Heu tosió ligeramente 2 veces, rompiendo la atmósfera que estaba a punto de solidificarse completamente. Tenemos algunos asuntos, así que subiremos primero. Ustedes 2 jóvenes, si tienen algún problema, siéntense y hablen bien. No peleen ni hagan berrinches todo el tiempo. Después de hablar, sin esperar nuestra respuesta, se levantó directamente y subió las escaleras. De repente, la gran sala solo quedó con 2 personas. Después de un largo silencio, Isabela finalmente habló. Sebastián, pero apenas abrió la boca cuando la interrumpí directamente. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Al principio fui yo quien te compré, y tú siempre me trataste con frialdad. Ahora que el contrato ha terminado y nos hemos separado, con nuestra relación parece que aún no hemos llegado al punto de poder dirigirnos así el uno al otro. Además, Sebastián Heu ya está muerto. El que vive ahora es solo Song Jing, el hijo adoptivo de la familia Heu. Al escuchar que mis palabras revelaban por todas partes la intención de deslindarme de ella, Isabela solo sintió un dolor en su corazón, un sabor amargo se extendió en su boca. Una frase se revolvió en su garganta innumerables veces antes de que pudiera decir con dificultad. Sebastián, antes fui yo quien fue terca, no quería admitir esa relación que no comenzó de manera honorable. Hasta que escuché la noticia de tu muerte, me di cuenta de lo estúpida que había sido antes. Pero Sebastián, tienes que creerme, realmente me gustas. Sus palabras aún no habían terminado cuando las interrumpí. ¿Te gusto? ¿Y entonces qué? Yo, que había intentado corregir la forma de dirigirse sin éxito, finalmente elegí saltar este tema y continuar directamente con su tema, pero Isabela se quedó atónita, sin entender qué significaba mi pregunta, y yo solo mantuve una expresión fría, sin una pizca de emoción en mi voz. El Sebastián Heu que se enreda con Isabela, solo tendrá un final, la muerte. Isabela, no creo que no hayas notado ninguna anomalía. Los eventos en el avión estaban frescos en mi memoria, pero creía que incluso si ella no conocía esa parte de memoria sobre el despertar, incluso si aún no se había dado cuenta de que casi se desmayó una vez debido a que mi memoria se confundió por ella, esa vez que perdió la voz también debería haber sido suficiente para hacerle entender que definitivamente había algo mal con este mundo. Isabela recordó esa sensación de control que una vez había sentido, que podía describirse como descaradamente obvia. Movió los labios pero se quedó sin palabras por un momento. Efectivamente se había dado cuenta, pero no quería resignarse al destino. Tenía a alguien que le gustaba, no quería ser controlada para caminar por otro camino sin él. Sebas. Apenas había pronunciado una sílaba cuando recordó lo que acababa de decir. El Sebastián Heu que se enredara con Isabela Lin solo tendría un final. Se forzó a cambiar la forma de dirigirse a mí, mirándome con determinación en sus ojos. Jing, espérame, lograré caminar hacia ti sin obstáculos. Cuando llegue ese día, ya no habrá nadie que pueda detenernos. La vi hacer su declaración audaz y ambiciosa, me quedé atónito por un momento sin decir nada. ¿Realmente habría un día en que nadie pudiera detenernos? Sin ser controlados por la trama, sin tener la memoria borrada, sin solo poder ver impotentemente cómo se enamoraba de otro. Una vez pensé que ya había aceptado tal final, pero hasta que Isabela dijo estas palabras, en mi corazón surgió incontrolablemente una pizca de esperanza. La vi decir estas palabras y luego darse la vuelta para salir. Finalmente bajé la cabeza con algo de melancolía. Pero Isabela, ya te he esperado durante mucho tiempo, pero aún no puedo estar seguro, ¿realmente me amas? ¿O solo has confundido obsesión con amor? De lo contrario,
¿Por qué nunca he sentido tus sentimientos hacia mí? Murmuré para mí mismo. El señor y la señora Heu de arriba, al escuchar que no había más ruido abajo, asomaron silenciosamente la cabeza y, viendo la espalda silenciosa y melancólica de su hijo, no pudieron evitar sentir pena. Los dos bajaron apresuradamente las escaleras, caminaron unos pasos hacia mí y me consolaron suavemente. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Peleaste con ella? Originalmente solo estaba algo deprimido, pero al escuchar la voz suave de la señora Heu, mis emociones instantáneamente se volvieron algo incontrolables. Enterré mi cabeza en el abrazo de la señora Heu y comencé a llorar a gritos. El señor y la señora Heu no sabían qué había pasado, querían consolar pero no sabían por dónde empezar. Solo pudieron mirarse con pánico, y al ver la confusión en los ojos del otro, desviaron la mirada sin remedio, consolándome con cuidado y desconcierto. Después de que mis propias emociones se calmaran, unos minutos después, ya había llorado lo suficiente pero aún estaba acurrucado en el abrazo de la señora Heu. Solo levanté la cabeza con la boca hacia abajo, con algunas lágrimas aún sin secar en las mejillas. Papá, mamá, ¿qué debería hacer si ese sueño que tuve fuera real? Solo entonces el señor y la señora Heu entendieron que yo aún estaba inquieto por ese sueño. Inmediatamente se sintieron algo divertidos. Que yo hubiera fingido mi muerte y corrido al extranjero para vivir solo durante 5 años por un sueño ya era suficientemente increíble. Ahora que finalmente había decidido regresar, aún estaba tan obsesionado con ese sueño. Pero cuando sus miradas tocaron mis ojos agraviados, rápidamente enderezaron sus expresiones. Sebastián, no tengas miedo. Sin importar lo que pase, papá y mamá estarán contigo para superarlo. Cuando Isabela salió de la sala, Mateo Gian estaba regresando de la dirección del garaje. En el momento en que sus ojos se encontraron, su respiración se tensó involuntariamente. Ella no debería haber visto nada, ¿verdad? Pensando esto, su mirada se movió solemnemente entre él y el garaje, entornando los ojos para preguntar, ¿qué fuiste a hacer? ¿Qué podría hacer? Solo me sentía algo aburrido, así que caminé por ahí. Él, sintiéndose culpable, negó con la cabeza y agitó las manos, riéndose nerviosamente mientras negaba. Después de explicar, buscó casualmente otra razón para cambiar de tema. Hermana Isabela, ¿ya terminaste de hablar con el hermano Sebastián? Se está haciendo tarde, deberíamos irnos. Al mencionar a Sebastián Heu, Mateo Gian se volvió algo vacilante. Al principio él también había visto el cuerpo de Sebastián Heu, aunque había estado sumergido en agua de mar durante 3 días y 3 noches, haciendo que el cuerpo estuviera algo irreconocible, también por eso tenía una impresión profunda de esa cara. Esa era definitivamente Sebastián Heu. Pero si ese cuerpo en ese entonces era Sebastián Heu, entonces ¿quién era esa persona que acababa de ver en la villa? No podía ser realmente que estuviera embrujado, apareciendo algo tan absurdo como resurrección de los muertos. Hermana Isabela, ¿no murió el hermano Sebastián hace 5 años? Entonces esa persona de hace un momento era. Isabela solo lo miró una vez, luego levantó el pie para caminar fuera de la villa. Cuando él la alcanzó, le lanzó una mirada de advertencia. Él no es Sebastián Heu, es el hijo adoptivo de la familia Heu, se llama Song Jing. Mateo Gian, será mejor que guardes esos pequeños pensamientos tuyos. Si algo le pasa por tu culpa, no digamos que la familia Heu no te perdonará, yo tampoco lo haré. Mateo Gian, sabes que soy capaz de hacerlo. Mateo Gian rápidamente negó con la cabeza, con una sonrisa complaciente en su rostro. Hermana Isabela, ¿cómo podría yo hacer esas cosas? Isabela no dijo que le creía ni que no le creía, solo siguió caminando por su cuenta. Él casi no pudo seguir su ritmo, pero en su corazón no pudo evitar sentir una pizca de satisfacción. Hijo adoptivo Song Jing. Si antes aún tenía algunas dudas, en este momento estaba completamente seguro de su suposición. Nombre, apariencia, además de que ambos eran hijos de la familia Heu. Si no había algo turbio en esto, ¿quién lo creería? ¿Cómo podría haber tantas coincidencias en este mundo? Aunque no sabía qué métodos había usado Sebastián Heu en ese entonces, era innegable que 5 años atrás efectivamente había usado métodos para fingir su muerte e irse. Ahora solo había cambiado de nombre y regresado a la ciudad A. Ya que había decidido fingir su muerte e irse, ¿por qué tenía que regresar otra vez? ¿No era bueno realmente morir? ¿Por qué tenía que regresar para competir con él por Isabela? Pero sin importar si él era Sebastián Heu o si todo era realmente solo coincidencia, Mateo Gian no podía permitir que regresara al lado de Isabela. Si él moría, la hermana Isabela tal vez estaría triste por un tiempo, pero el tiempo siempre curaría todas las heridas. Cuando solo quedara él a su lado, tarde o temprano ella se enamoraría de él. Se volteó para mirar una vez más en dirección de la villa de la familia Heu,
curvando los labios con bastante buen humor. Así que, Sebastián Heu, ve y muere. Tan pronto como mueras, todo esto terminará. No importaba que, me negué a usar de nuevo la identidad de Sebastián Heu. El señor y la señora Heu, sin remedio, solo pudieron retroceder un paso. Si no quieres usarla, no la uses. Sebastián, entonces en un tiempo organizaremos una fiesta para confirmar tu identidad como hijo adoptivo. Así también será más conveniente para ti en el día a día. No rechacé esta propuesta y asentí con la cabeza. Después de todo, tampoco podía quedarme siempre escondido en la villa después de regresar al país. Tenía que tener una identidad que me permitiera actuar abiertamente en el exterior. Isabela no me había visto desde ese día. Estaba buscando cómo liberarse del control. Poco después se difundió la noticia de que la familia Heu organizaría una fiesta de bienvenida para su hijo adoptivo recién reconocido. Cuando recibió la invitación enviada por el señor y la señora Heu, solo dudó brevemente antes de aceptarla. Quería verme, aunque fuera solo de lejos. La fiesta de bienvenida se realizó en el hotel más grande de la ciudad. Casi todas las familias adineradas recibieron invitaciones, pero ninguna había escuchado sobre este hijo adoptivo que había aparecido de repente en la familia Heu. Solo por la apariencia sabían que la familia Heu valoraba mucho a este hijo adoptivo. Esto no pudo evitar despertar la curiosidad de todos, querían ver qué antecedentes y habilidades tenía este hijo adoptivo que podía hacer que la familia Heu, silenciosa durante mucho tiempo, de repente tuviera tanto movimiento. El día de la fiesta de bienvenida, los invitados llegaron temprano al hotel esperando que apareciera el protagonista de hoy. El lugar ya había sido arreglado, solo faltaba que aparecieran los anfitriones. En la fiesta, la gente se reunía en grupos de 2 y 3, brindando mientras se quejaban del señor y la señora Heu. ¿Qué le pasa hoy a la familia Heu? Nos llamaron a todos, diciendo que iban a presentar a su hijo adoptivo recién reconocido. Resulta que hemos estado aquí tanto tiempo y aún no han llegado. Exacto. Usualmente cuando organizan fiestas, cuando no son los anfitriones los primeros en llegar. El viejo Ye tampoco es la primera vez que organiza algo, ¿cómo puede cometer tal error? En un rincón, Isabela escuchaba las discusiones de otras personas, sintiendo que sus párpados de repente temblaban violentamente. Un destello de inquietud pasó por su corazón. Que el señor y la señora Heu y yo no apareciéramos, esta situación era demasiado anormal. En su corazón también había vagamente una suposición. Algunas personas que tenían una relación relativamente buena con la familia Heu finalmente notaron que algo estaba mal. No está bien, tanto tiempo y ninguno de ellos ha aparecido. ¿No habrá pasado algo? ¿Qué tal si los contactamos primero para preguntar sobre la situación? Sí, contactémoslos primero. Una de las personas, mientras hablaba, sacó su teléfono. Justo cuando se preparaba para encontrar el número del señor Heu para llamar, vio una noticia que apareció en la pantalla. Hoy al mediodía ocurrió un accidente de tráfico grave en la calle Chungsi. 2 hombres y una mujer en el coche resultaron gravemente heridos y fueron llevados al hospital para tratamiento de emergencia. Según la determinación del accidente, se confirmó que fue por fallo de frenos. ¿La calle Chungsi? ¿No era justamente el camino obligatorio desde la villa de la familia Heu hasta el hotel? Además de la información de 2 hombres y una mujer, casi les decía claramente a todos que las personas que habían tenido el accidente eran las 3 personas de la familia Heu que no habían aparecido. Isabela se levantó bruscamente, perdiendo toda razón al instante. Mientras caminaba hacia afuera del hotel, sacó su teléfono para hacer una llamada. Ayúdame a averiguar a qué hospital fueron llevadas las 3 personas que tuvieron el accidente al mediodía hoy. Cuando llegó la dirección, Isabela acababa de subir a su coche. Miró hacia abajo por un momento, sin ninguna pausa, arrancó directamente el coche y se dirigió rápidamente hacia la dirección que le había enviado su asistente. 10 minutos después, hospital número 1 de la ciudad A. Isabela solo preguntó casualmente y, después de saber el número de habitación de las 3 personas de la familia Heu, subió directamente. Los 3 acababan de terminar la cirugía y aún estaban inconscientes, pero afortunadamente no había peligro de muerte. Solo hasta escuchar que no había peligro de muerte, Isabela finalmente suspiró con alivio. También finalmente tuvo tiempo para pensar sobre la causa de este accidente. Para familias adineradas como la familia Heu, los coches se mantienen regularmente, no existe la posibilidad de que los frenos se dañen naturalmente. Que de repente apareciera fallo de frenos, entonces solo podía ser artificial.
Y al mencionar artificial, inevitablemente apareció en la mente de Isabela esa imagen de cuando había venido a buscarme ese día. Al salir había visto a Mateo Jian que acababa de venir de la dirección del garaje. Inmediatamente una ola de pesar surgió rápidamente desde el fondo de su corazón. Era cierto, Mateo Jian había tenido malicia hacia Sebastián Gu desde hace 5 años. Ahora que lo veía regresar otra vez, ¿cómo podría realmente quedarse tranquilamente afuera sin hacer nada? En ese momento, la culpa de Mateo Jian había sido tan obvia, ¿cómo no se había dado cuenta para nada? Si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera advertido a Sebastián antes, ¿no habríamos sufrido esta calamidad? Después del pesar vino la ira irreprimible. Ese día ella ya había advertido a Mateo Jian, le había dicho que si por su culpa Sebastián Gu resultaba herido, no solo la familia Gu no lo perdonaría, ella tampoco lo haría. Y ahora él había tomado sus palabras como viento en los oídos, causando que las 3 personas de la familia Gu tuvieran un accidente y fueran hospitalizadas. Mateo Jian, eres increíble. Después de estar acostados en el hospital durante una semana completa, las 3 personas, yo, el señor Gu y la señora Gu, finalmente despertamos una tras otra. Al ver a la enfermera que cuidaba a mi lado, instintivamente quise levantarme, pero la enfermera me detuvo a tiempo para tranquilizarme. Soy la enfermera que contrató la señorita Lin. Sus padres están en la habitación de al lado, la señorita Lin también contrató enfermeras para cuidarlos. No se preocupe, acaba de despertar, sus heridas aún no han sanado completamente. Tenga cuidado, no se mueva bruscamente. Mi conciencia aún estaba algo confusa, mi cabeza era un completo desastre. Al escuchar las palabras de la enfermera, obedientemente me acosté de nuevo. Viendo que ya no me movía bruscamente, la enfermera sacó su teléfono y llamó a Isabela. Señorita Lin, el señor Son ya despertó. En el pequeño y oscuro cuarto de almacén de la villa de la familia Xie, la única ventana por donde podía entrar luz había sido sellada. Los objetos almacenados anteriormente habían sido completamente removidos, asegurando que Mateo Jian, encerrado en el cuarto de almacén, no pudiera usar ninguna herramienta para escapar. Mateo Jian, siendo vigilado por todas partes, tenía las manos atadas, un trapo roto metido en la boca, los labios llenos de piel agrietada y seca, hambriento hasta el punto de tener la conciencia borrosa, tirado en una esquina en condiciones deplorables, solo pudiendo mantener sus últimas fuerzas para mirar a Isabela con lamentos y súplicas indefensas. Ella colgó el teléfono. Después de escuchar las palabras de la enfermera, dirigió su mirada hacia Mateo Jian, finalmente curvando los labios en una sonrisa que no había aparecido en mucho tiempo. Mateo Jian, realmente deberías agradecer que Jing y el tío y la tía Gu despertaron. Después de decir esto, se dio la vuelta y salió del cuarto de almacén, viendo personalmente cómo el sirviente cerró la puerta con llave antes de irse tranquilamente al hospital. Dentro del cuarto de almacén, el último rayo de luz desapareció completamente en la oscuridad con el cierre de la puerta. Mateo Jian, con lágrimas en el rostro, lleno de miedo y resentimiento, había crecido con Isabela desde pequeño. Además de la abuela Lin, era la única persona que él había aceptado dentro de su círculo íntimo. Siempre había pensado que él era la persona más especial en su corazón, pero luego, para salvar a la abuela Lin, ella se convirtió en la novia de Sebastián Gu. Aunque entre ella y Sebastián Gu, la persona que más le importaba seguía siendo el mismo, aún así estaba celoso hasta casi volverse loco. Porque él, que había acompañado a Isabela tantos años, aún no había podido convertirse en su novio, pero Sebastián Gu pudo ocupar fácilmente esa posición a su lado durante 5 años completos. Así que una y otra vez fue a conspirar contra Sebastián Gu, queriendo que ella lo despreciara completamente. Claramente todo se estaba desarrollando hacia lo que él imaginaba, pero Sebastián Gu murió en ese momento. Sebastián Gu se convirtió en la luna blanca intocable en su corazón, mientras que él, solo por haber ido contra Sebastián Gu una vez, fue completamente despreciado por ella. Aunque aún se quedó a su lado, la mayoría del tiempo ella solo lo trataba como aire. Esperó otros 5 años completos, pensando que podría lograr su deseo, pero Sebastián Gu había regresado otra vez. Él quería que Sebastián Gu muriera, quería que toda la familia Gu acompañara a Sebastián Gu al infierno, pero justamente sus acciones fueron descubiertas por Isabela. Había estado encerrado en este cuarto de almacén oscuro durante una semana completa, sin ver la luz del día, siendo torturado por ella día tras día. Cada día incluso comer y beber se había vuelto un lujo. Había caído a este punto, pero Sebastián Gu y los demás habían sobrevivido sanos y salvos. Mateo Jian, lleno de indignación y odio sin lugar donde desahogarse, apretó los dientes. En poco tiempo,
El sabor ferroso llegó entre sus labios y dientes, pero justamente su conciencia no estaba muy clara. La sed extrema hizo que en el momento en que probó el sabor a sangre, su mente solo quedara con un pensamiento: tenía mucha sed. Levantó sus manos atadas y mordió ferozmente su muñeca. Por otro lado, Isabela conducía camino al hospital cuando de repente sintió un dolor punzante en la cabeza. Su mano se aflojó, el volante perdió control repentinamente, chocando directamente contra un árbol al lado de la carretera. El sonido estridente de las bocinas explotó en sus oídos. Su cabeza golpeó violentamente contra el volante por la inercia. Gritos, sonidos de vidrios rompiéndose. En su conciencia borrosa, parecía escuchar también el sonido de algo goteando al suelo. ¿Se iba a morir? Justo antes de que su conciencia se desvaneciera completamente, de repente escuchó una voz mecánica en su oído. Alerta, alerta. Los protagonistas masculino y femenino están en peligro de muerte. Signos vitales débiles. El mundo está a punto de colapsar. ¿Protagonistas masculino y femenino? ¿Qué significaba? ¿Quién le estaba hablando? ¿Era una alucinación antes de morir? Isabela no tuvo tiempo de pensar antes de caer completamente inconsciente. Cuando despertó, se encontró en un espacio extraño. Innumerables líneas de código flotaban en el aire. Extendió la mano para tocarlas, pero pasó directamente a través de esos datos. Una esfera de luz flotó lentamente hacia ella, primero la escaneó completamente, luego aparecieron signos de exclamación rojos frente a esas cadenas de código. Datos anómalos. Necesita limpieza. Iniciando limpieza. La voz de la esfera de luz no tenía ninguna emoción, solo ejecutaba mecánicamente las órdenes. Con estas palabras, Isabela sintió que esa sensación punzante la atacaba nuevamente. Inmediatamente se dio cuenta de que su memoria parecía estar siendo borrada forzosamente por una fuerza invisible. En su pánico descubrió que comenzaba a olvidar algunos de sus recuerdos con Sebastián Geu. El pánico se extendió en el corazón de Isabela. Quería escapar de aquí pero era impotente. Quería resistir pero ni siquiera podía tocar esa esfera de luz. Y lo que la aterrorizó aún más fueron las siguientes palabras de la esfera de luz. Sentimientos anómalos entre protagonistas masculino y femenino. Necesita limpieza y reescritura. La protagonista femenina desarrolló sentimientos hacia el personaje secundario masculino. Necesita limpieza y reescritura. La protagonista femenina desarrolló intención asesina hacia el protagonista masculino. Necesita limpieza y reescritura. En las palabras una tras otra de la esfera de luz, Isabela de repente se dio cuenta de algo. Levantó la cabeza mirando fijamente a esa esfera de luz, su voz rechinando los dientes, palabra por palabra. Ustedes son esas cosas que me controlan. Soy la protagonista femenina, desarrollé intención asesina hacia el protagonista masculino. El protagonista masculino no será Mateo Gian, ¿verdad? Entonces el personaje secundario masculino es Sebastián Geu. La voz de la esfera de luz se atoró por un momento al escuchar su pregunta. Después de un rato volvió a hablar. Este sistema solo se encarga de mantener el funcionamiento normal de este mundo. No se encarga de responder a esta pregunta. Justamente este atorón y negativa a responder de la esfera de luz hizo que Isabela confirmara directamente que había adivinado correctamente. Una sensación de absurdo surgió desde el fondo de su corazón. Cualquiera que supiera que el mundo en el que vive es en realidad solo un mundo controlado por otro sería incapaz de aceptarlo. Pero en este momento Isabela de repente recordó esa frase que había escuchado antes de caer inconsciente: los protagonistas masculino y femenino están en peligro de muerte. Signos vitales débiles. El mundo está a punto de colapsar. Así que en ese momento no era una alucinación, sino que tanto ella como Mateo Gian habían encontrado peligro de muerte. Este mundo estaba a punto de colapsar, por eso la habían traído a este espacio para examinarla. Pensando en esto, los ojos de Isabela se movieron ligeramente. Originalmente había pensado que Sebastián fingiendo su muerte una vez podría escapar del control, ella solo necesitaba imitarlo una vez, cambiar de identidad y podría no estar controlada. Solo que aún no había encontrado la oportunidad de intentarlo. Una oportunidad para liberarse completamente del control estaba ahora frente a ella, ya que la muerte de los protagonistas masculino y femenino haría colapsar el mundo, y esta cosa que se hacía llamar sistema solo se preocupaba por el funcionamiento normal del mundo. Entonces ella tenía espacio para negociar. Déjame ir. No quiero ser tu maldita protagonista femenina. Solo quiero estar con Sebastián. Isabela respiraba agitadamente, temiendo que el sistema reaccionara y continuara lavando su memoria. Si realmente olvidaba a Sebastián Geu y se convertía en una marioneta viviendo bajo el control de otros, prefería morir. La luz del sistema parpadeó, como si no entendiera qué significaban sus palabras. Luego la escuchó hablar una vez más. Pueden lavar mi memoria,
pero no pueden borrar mi amor por Sebastián. Incluso si ahora olvido estas cosas, después de salir algún día las recordaré. La persona que realmente amo no es su maldito protagonista masculino establecido. Si entonces me fuerzan a seguir la trama, definitivamente me mataré. El sistema guardó un raro silencio, saltando a su alrededor. Después de mucho tiempo finalmente habló, ya no repitiendo mecánicamente órdenes y ejecutando comandos. ¿No es bueno ser la protagonista femenina? Puedes tener oportunidades envidiables y riqueza infinita. Tienes un protagonista masculino que te ama como centro. Si quieres, puedes convertirte en la persona más poderosa de este mundo. Su voz se suavizó, con un tono de consejo, esperando que este humano frente a él pudiera entender su insinuación. Solo necesitaba aceptar que su memoria fuera limpiada y reescrita, regresar al camino que le correspondía, y tendría todo lo que quisiera, todo excepto el amor que quería con el personaje secundario masculino. Pero desafortunadamente, Isabela no se dejó tentar en absoluto. Negó obstinadamente con la cabeza, con determinación en sus ojos. No quiero nada, solo quiero estar con mi Sebastián. Incluso si pierdes todo lo que tenías antes, ¿no te arrepientes? El sistema no entendía las emociones humanas. Solo sabía que tal elección, en su opinión, no era una elección beneficiosa. Pero ella sintió, no me arrepiento, pero Sebastián Heu está destinado a morir. El significado de la existencia de esta identidad es completar su enredo con la protagonista femenina y finalmente morir en manos de la protagonista femenina. Las palabras del sistema hicieron que el corazón de Isabela se enfriara. Se quedó atónita en el lugar, su mente completamente en blanco. Así que incluso aunque Sebastián Heu ya había fingido su muerte una vez, ¿aún seguiría el final predeterminado? El sistema miró satisfecho su expresión aturdida, satisfaciendo su malicia. Aunque no se podía ver la expresión de la esfera de luz, la amplitud del salto mostraba su orgullo en este momento. ¿Quién le había dicho que se atreviera a amenazarlo? Desde que nació en este espacio, los mundos que había manejado hasta ahora ya eran incontables. Solo era el protagonista masculino de un pequeño mundo. A lo sumo podía cambiarlo por otra persona. El pensamiento se detuvo abruptamente en este momento, la amplitud del salto también se paró de repente. No estaba bien. Lo que ella quería no era justamente no ser la protagonista femenina. El sistema se detuvo en el lugar por un momento, los datos que estaba cargando casi se convirtieron en un lío. En un instante se dio por vencido, fingió mirar el desarrollo de la trama, no continuó molestando a Isabela. Ay, ¿Sebastián Heu ya completó la trama y murió hace 5 años? Solo hasta escuchar esta frase del sistema, Isabela de repente volvió en sí. Resultó que cuando dijo que Sebastián Heu estaba destinado a morir, tenía el mismo significado que lo que Sebastián Heu le había dicho a ella inicialmente. Suspiró con alivio. La atención del sistema se dirigió nuevamente hacia ella. Todo lo que posees ahora te lo ha dado el halo de protagonista femenina. Si realmente decides abandonar esta identidad de protagonista femenina, cuando regreses al mundo real, no tendrás nada. No todos los personajes secundarios pueden tener la oportunidad de Song Jin de convertirse en el único hijo del hombre más rico. Si abandonas voluntariamente la identidad de protagonista femenina, habrá otra persona que tome el lugar de la protagonista femenina. Ni siquiera podrás conservar tu propio nombre. Así como Sebastián Heu, si él es Sebastián Heu, entonces está destinado a caminar hacia la muerte. Si él es Song Jin, un personaje menor que nunca ha sido mencionado, entonces puede seguir el camino que él mismo quiera. El sistema pensó que sus palabras podrían intimidar a Isabela, pero quien sabía que ella aún asintiera firmemente con la cabeza. Voluntariamente renuncio a la identidad de protagonista femenina. Voluntariamente renuncio a todo lo que he obtenido debido a esto. Absolutamente no me arrepiento. El sistema confirmó una vez más, su respuesta aún no había cambiado. Absolutamente no me arrepiento. El día que desperté, la enfermera me dijo que Isabela vendría, pero hasta el día en que el señor Heu, la señora Heu y yo pudimos ser dados de alta del hospital, ella nunca apareció. Originalmente pensé que la enfermera me había mentido. Más tarde supe que Isabela había tenido un accidente automovilístico, estaba gravemente herida y casi no la pudieron salvar. Me alarmé y rápidamente pedí a la enfermera que me llevara a verla. En la unidad de cuidados intensivos, Isabela yacía inconsciente. Solo la fina capa de vapor en la máscara del respirador y el electrocardiograma que saltaba a un lado podían probar que aún estaba viva. La enfermera me dijo que el día que venía a verme, mientras conducía, de repente perdió la conciencia sin ninguna señal previa,
por eso tuvo el accidente. Esto me hizo sentir algo culpable. Después de 5 años de vernos otra vez, en realidad nunca le había dado una buena cara, porque dije que nunca había sentido su amor hacia mí en ella. Pero ahora viéndola yacer en la cama del hospital tan sin vida, mi corazón también sintió una pizca de dolor. Cuando el señor Geu, la señora Geu y yo tuvimos el accidente, ella vino a cuidarnos. Pero cuando ella tuvo el accidente, yo solo me enteré después de estar completamente ileso. Lo siento, Isabela. En realidad, tampoco le debía nada. Los sentimientos de ese entonces fueron algo que yo forcé. Era normal que no le gustara. Más tarde abandoné esos sentimientos. Quise escapar de mi final trágico, pero ella me siguió enredando. Por los asuntos de esos 5 años la guardaba rencor. Tampoco nunca puse su frialdad en mi corazón. Bajé la cabeza, mi voz llevaba algo de sollozos, pero con el rabillo del ojo vi que sus dedos parecían moverse. Mi corazón dio un salto y rápidamente presioné el botón de llamada. En poco tiempo llegó un médico. Isabela había despertado. Cuando abrió los ojos, el médico ya se había ido. Solo había una enfermera acompañante dándole instrucciones a un hombre. Ella volteó la cabeza para mirar en mi dirección. La mirada de Isabela se quedó atónita por un momento al ver mi rostro. Sebastián Geu, una persona que había muerto hace 5 años. No estaba bien. Luego recordó la fiesta de bienvenida de hace unos días cuando la familia Geu envió invitaciones por todas partes y entendió que yo era ese hijo adoptivo. Frunció el ceño. Instintivamente no tenía buena impresión de la familia Geu. Al verme acercarme, rápidamente habló para detenerme. ¿Qué vienes a hacer? La voz familiar pero distante me dejó atónito. No esperaba que reaccionara así. Justo cuando iba a hablar para explicar, me di cuenta de lo anormal en esto. Ella no era Isabela, o más precisamente, no era esa Isabela de hace poco tiempo que decía que le gustaba, que haría todo lo posible para caminar hacia mí sin obstáculos. Era más como esa Isabela de la trama original que odiaba extremadamente a Sebastián Geu. Al darme cuenta de esto, inmediatamente recompuse la expresión de mi rostro. Vine a verte, también para agradecerte por contratar gente para cuidarnos cuando mis padres y yo tuvimos el accidente hace poco. Te devolveré el dinero. Después de hablar, sin mirar la reacción de Isabela, me di la vuelta y me fui directamente. Al salir de la habitación del hospital, mis pasos gradualmente se hicieron más lentos. Si la Isabela actual se había convertido en la Isabela de la trama original, entonces ¿qué pasó con esa Isabela de antes? ¿Había desaparecido? Salí del hospital con algo de melancolía. El señor y la señora Geu ya me estaban esperando en el coche. Al ver mi expresión pensaron que Isabela estaba gravemente herida, así que no pudieron evitar preguntar con preocupación. Pero negué con la cabeza. Ya despertó. Solo que probablemente no tendrá más contacto con la familia Geu en el futuro. El señor y la señora Geu no pudieron obtener la razón y solo pudieron regresar a casa primero. Pero cuando llegamos a la villa de la familia Geu, el coche que debería haber entrado directamente al garaje se detuvo en la entrada de la villa. Maestro, señora, joven maestro, parece que hay una persona en la entrada. Al escuchar las palabras del conductor, los tres asomamos la cabeza con algo de confusión. Efectivamente había una persona de figura delgada acurrucada en la entrada. Como no se podía ver la cara claramente, el señor y la señora Geu instintivamente pensaron que esa persona era un mendigo. Estaban frunciendo el ceño preparándose para mandar a alguien a echarla, cuando de repente tuve una inspiración en mi cabeza y detuve las acciones del señor y la señora Geu, bajándome directamente del coche. Viendo que me dirigía directamente hacia ese mendigo, el señor y la señora Geu no pudieron detenerme y solo pudieron bajar del coche también. Pero yo ya me había parado frente a esa persona. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste aquí? Ese mendigo levantó la cabeza, revelando una cara que había amado durante muchos años. Al ver que era él quien venía, inmediatamente mostró alegría en sus ojos. Hing, dije que lograría caminar hacia ti sin obstáculos. Lo logré. De ahora en adelante ya no soy la protagonista femenina Isabela Lin, solo soy Sensimian, pero el precio es que no tengo nada. Así que, ¿estarías dispuesto a comprarme una vez más? Solo necesito comida y alojamiento. Puedo calentar la cama. Al escucharla decir esto, inmediatamente entendí lo que había pasado. Isabela era la protagonista femenina, tenía que seguir su trama. Así que esa Isabela que me amaba ahora se había convertido en Sensimian, que no tenía nada. Le sonreí y asentí con la cabeza. Está bien, pero mis exigencias son muchas. Si no puedes cumplirlas, no te querré. Sensimian asintió repetidamente. Mi joven maestro, le garantizo que quedará satisfecho.